Para empezar esta historia, primero nos remontamos al pasado. Un par de niñas vio un tumulto de gente y se metió pensando que era una especie de festival. Un hombre sin querer las terminó separando al hacerlas tropezar. Eso desesperó a la pequeña rubia, quien salió corriendo y se topó con algo horrible. Las personas empezaron a gritar de emoción cuando una chica subió a un estrado, pues al parecer era el día de su sentencia. Quien estaba ahí era una mujer que por su belleza destacaba muchísimo. Y ella, más allá de estar asustada por su sentencia, los miró fijamente a todos, para luego maldecirlos en toda la cara. En ese mismo instante comenzó a llover y la gente empezó a ponerse como loca, proclamándola asesina y demonio. Y toda esta experiencia también la estaba viviendo una pequeña niña, quien justo estaba delante de la chica a quien iban a sentenciar. Y aquella mujer, en vez de verla con odio o algo así, le sonrió y la miró fijamente, para susurrar unas palabras antes de que comience su ejecución. En ese momento, una espada se levanta y la mujer se prepara, mientras la niña ve cómo alzan la cabeza de esta mujer a modo de trofeo. Y obviamente lo único que puede hacer una pequeñita en esta situación es ponerse a gritar. Aquella experiencia que vivió esta niña fue en una plaza llamada San Marcos, y ya pasaron 10 años desde entonces. Ahora ella es toda una señorita llamada Constance Grayle y acaba de cumplir 16. De hecho, parece estar celebrando su fiesta y se acerca un vizconde llamado Hemsworth para darle las felicitaciones. Él le dice que seguro la diosa del destino también le va a bendecir su compromiso. Esto es porque el lema familiar de la pequeña es "has de ser honrado", y pues el señor ha de creer que es merecedora de buena suerte. Sin embargo, ella se queda pensando en ese lema. Al parecer, hace unos meses su padre, la viva imagen de la honradez de los Grayle, acabó con una deuda impagable. Lo único que pudo hacer fue disculparse con Constance, a quien de cariño le dice Connie, y se disculpa porque una familia llamada los Bronson se ofrecieron a pagar esta deuda, a cambio de que su hija se comprometa con el primogénito y heredero de ellos, llamado Neil. El mismo la primera vez se presentó amablemente ante la pequeña, y cuando nuestra prota piensa bien la situación, en realidad se siente afortunada hasta cierto punto, ya que es una chica de una familia sencilla y no podría aspirar a demasiado. Además, su prometido es bastante atractivo, o al menos eso es lo que ella creía, pues poco tiempo después se enteró de algo por sus amigas, pues al parecer la gente rumorea bastante sobre su prometido y alguien llamada Pamela Francis. Incluso los han llegado a ver abrazados cuando creían que nadie los miraba. Es más, se dice que Neil la adora con todo su corazón. Esta historia se la contó Milene, una de sus amigas, y otra que se llama Kate trataba de decirle que no difunda esos rumores falsos, porque nadie quien acaba de comprometerse se estaría comportando de esa manera. Pero según Milene dicen que Pamela cambia de pareja como se cambia de pareja en un baile, o sea, es una golfa, y en mayúsculas. Toda esta conversación pues se le quedó bastante metida en la cabeza a nuestra protagonista. Ella intenta confiar en Neil porque siempre la ha tratado bien, pero cuando decide salir a tomar algo de aire se encuentra con la realidad. Aquel rumor que circulaba, ella misma lo vivió en carne propia. Lo peor es que esta chica llamada Pamela alcanzó a verla, sonrió maliciosamente y encima besó a su prometido en toda su cara. Repito, es una golfa. La pobre Constance salió corriendo de inmediato, deseando no haber visto esa escena. Dadas las circunstancias del matrimonio, sabía que no podía esperar amor en esto, pero aún así se siente bastante herida. Sin embargo, tal y como dice su lema, quiere encarar esto con honradez. En ese mismo instante se voltea y se topa con algo increíble. No logra reconocerla del todo, pero ve que hay una mujer hermosísima viendo fijamente algo. Nuestra prota, muy amable, se acerca y le pregunta si está bien, y ella tan solo dice que se ve bastante divertida la fiesta que están teniendo. Constance, a quien voy a llamar Connie porque me da pereza pronunciar Constance, le dice a esta mujer que puede simplemente entrar y disfrutar también del lugar. La otra le pregunta si en serio está segura de eso, y Connie le dice que pues sí, no hay pedo. Entonces esta mujer comienza a avanzar y entra al lugar, algo que no se esperaba. Por eso le termina agradeciendo a Connie, dejándola igual de confundida que al inicio, pero tiene cosas más importantes por las que preocuparse. Por ejemplo, su prometido, que anda con una golfa en mayúsculas. En ese mismo instante también se acerca una chica muy tímida a felicitarla por su compromiso, y nuestra prota como que medio la reconoce porque esta siempre suele estar con Pamela. Su nombre es Brenda y en ese momento también se le está cayendo sin querer su horquilla. Connie le avisa que es mejor si se lo quita, porque sin querer se le puede llegar a caer. Pero Pamela está viendo esta escenita y Brenda no deja de actuar extraño, tiembla todo el tiempo y le dice a Connie que dejó su bolso en el segundo piso, que por favor le guarde la horquilla mientras lo va a ver. Obvio, nuestra prota no tiene problemas. En eso un chico también ve esta escena y Connie muy amablemente le devuelve una sonrisa, pero él la ve extraño. Ella no le presta mucha atención a eso, pero ahí mismo sale Pamela gritándole a Constance. Junto a Brenda y junto a Neil le comienza a hablar, diciéndole que hizo una atrocidad. Pamela dice que sabe que su familia está pasando por un muy mal momento, pero que se pasó. Para
parece que todo el mundo la juzgó mal. Obviamente Connie no tiene ni idea de qué está hablando. Y Pamela le dice que no se haga la tonta. Sabe que robó el adorno de Brenda. Pamela proclama ante todos que mientras ella le arregló el cabello a Brenda, aprovechó y se le llevó su horquilla. Y le pregunta qué tiene que decir al respecto. Entiende que una horquilla de ese valor puede ser tentador para alguien que está en necesidad. Y lo comprende muy bien, pues es consciente de que su familia se encuentra en aprietos. Obviamente Connie intenta decir que simplemente la estúpida le pidió que lo cuidara, pero antes de que pueda seguir, Brenda le pide que muestre su bolso. Si no robó nada, no lo debería tener ahí. Pero como obviamente sí lo tiene, Connie siente mucho miedo. Encima Neil la presiona preguntándole si en serio hizo algo tan feo. Allí mismo Pamela corre y le arrebata el bolso, dejando ver que ella guardaba la horquilla. Sonríe con maldad y le pregunta si tiene alguna explicación sobre esto. Toda la gente se queda impactada porque los Grail son gente de honor, y esto es una muy mala sorpresa. Connie intenta decir que solamente se lo guardó porque ella se lo pidió, pero para Pamela es raro ya que apenas se conocen. Entonces Connie se desespera e intenta decirle a Brenda que por favor diga la verdad, y ella a duras penas puede apartar la mirada. Poco a poco la pobre se desespera bastante, y Pamela aprovecha para molestarla en público, diciendo que ahora mismo está intimidando a Brenda y haciéndola sentir mal. Y también la muy farisea aprovecha para decirle a Neil que esta es la realidad de Connie, y que es mejor si cancela su compromiso, porque lo que hizo es un crimen y va a manchar el honor de su apellido. Neil intenta decir que no hay pruebas de que lo robó, y Pamela tan solo se ríe ante eso, ya que todo el mundo aquí ahora mismo es testigo. Inclusive quiere aprovechar que el vizconde Hemsworth es un hombre de la iglesia, y pueden cancelar el compromiso ante él. Connie intenta decir que ella jamás robaría, y la descarada de Pamela le dice que has de ser honrada, burlándose porque al parecer no es capaz de mantener el honor de su familia, y se convirtió en una simple ladrona. Para aquel instante todo el mundo mira muy mal a Connie, y en el público ella trata de buscar a alguien que la ayude, y justamente estaba el tipo que vio lo que pasó pero elige no decir nada. La pobrecita se siente tan abrumada que solo se arrodilla pidiendo en su cabeza que por favor alguien la ayude, y una voz le dice que está bien. La bella mujer de su momento se acerca diciendo que la va a ayudar, pero a cambio va a pedirle algo. Connie logra reconocer esa voz, pero de la nada su personalidad cambia. Se siente un pequeño viento en el lugar y la gente se sorprende, mientras que Connie se ríe porque la llamaron ladrona y se pregunta quién será la verdadera ladrona aquí. Pamela en ese instante se saca de pedo y también se enoja con Connie porque está harta de su dichosa honradez. Jamás la ha podido soportar, y muchísimo menos cuando supo que se comprometió con el mismísimo Neil Bronson. Ella nunca entendió por qué recibió un trato especial, ya que su riqueza y hasta su belleza, según ella, son mucho peores que la de su familia. Fue ese enojo la que le hizo armar este teatrito. Pero bueno, siguen con su pelea. Pamela le pregunta si acaso insinúa que ella es una ladrona. Iba a comenzar a hablar, pero Connie la calla, preguntándole si acaso ella estaba al tanto de que es la prometida del hombre con el que se estaba revolcando en los arbustos. Eso sin querer avergüenza muchísimo a Pamela y de inmediato dice que solo se estaban besando. Neil le grita que se calle el hocico y la gente de inmediato comenzó a juzgar. Connie se burla y le pide perdón porque al parecer solo se estaba besando con el prometido de otra mujer, y le pregunta si eso no se considera un robo. Aún así, Pamela sigue aferrándose a que ella robó el adorno de Brenda y no tiene nada que ver. Connie entonces analiza la situación y vuelve a poner su ojo en ese tipo que la vio. Recuerda su nombre y lo llama Wayne, preguntándole frente a todos si acaso no quiere hablar de lo que él vio. Wayne se asusta ante esto pero no dice nada todavía, y Connie lo usa a su favor, asegurándole que debe tener cuidado porque además de él hubo otros que vieron la verdad, y da la casualidad de que ella tiene una excelente memoria. Por eso comienza a nombrar a nobles uno tras otro. Nombra a una vizcondesa, a una baronesa y además de otro hombre que estaba por allí. También nombra a una chica de vestido amarillo, de la cual no sabe su nombre, pero les asegura que los cuatro estaban viendo cuando pasó lo que pasó, y les pide que no se preocupen, no hace falta que digan nada, pero no le gustaría que todo esto se complicara más. Por eso pregunta otra vez, es solo que ahora lo hace con mucha firmeza. Le grita a Wayne que alce de una vez la mirada y la vea de frente. Mientras se va acercando, le pregunta qué opina de culpar a una inocente de un delito que jamás cometió, o de esas personas que saben la verdad y guardan silencio por su propio bien. Pero de nuevo, no hace falta que conteste. Ella asegura que esas personas van a acabar en el infierno por sus actos, al igual que los que hacen la vista gorda. Ahí le pide que imagine lo siguiente: si la verdad llegase a salir a la luz, ¿qué acabaría siendo de él y qué será lo que se diga sobre su familia? Wayne intenta ver hacia Pamela, pero Connie le grita que la mire fijamente. No va a tolerar que aparte la mirada, y esa presión que Connie ejerce hace que Wayne no lo tolere más y diga la verdad. Sabe que la señorita Grail no robó nada, tan solo le arregló el cabello a Brenda. Además, Brenda sí le pidió que le guardara el adorno. Los otros también comienzan
comienzan a sucumbir ante el miedo y por eso dicen la verdad. Respaldan lo que dicen Wayne. Ahora Pamela siente muchísimo miedo de lo que va a pasar. Y encima Neil le pregunta si eso que están diciendo es cierto. Y como la promiscua de porquería no tiene excusas, usa a Brenda diciendo que le mintió. Y Connie se la devuelve, diciéndole que está siendo muy mala con Brenda. Por eso ella, con una linda sonrisa, le dice que no tiene que preocuparse, no le va a pasar nada. Y verla así hace que Brenda no soporte y se ponga a llorar de una vez. Para colmo, justo allí llega el señor Hemsworth. Y él pregunta por qué tanto chingado alboroto. Lo cual es desafortunado para Connie, porque sabe que no va a estar de su lado al ser un nuevo rico. A él le informan de la situación y tan solo se acerca a Connie diciéndole que tuvo una velada un poquito desafortunada. Y nuestra prota le dice que efectivamente fue una situación muy fea y quisiera el amparo de la diosa. Por eso le pide su ayuda. El señor intuye que quiere que cancelen su compromiso. Él lo piensa y considerando que su compromiso ya es público es difícil. Además, la otra parte tiene derecho a hablar y quisiera que lo hagan en un lugar privado. Pero Connie no quiere eso. Le pide que se ahorre sus objeciones y cancele esto de inmediato. Ya esa actitud como que le gustó a este señor. Pero Connie sigue diciendo que hará lo necesario para que su majestad se entere de que esta noche Dominic Hemsworth organizó una fiesta en el Grand Meridian en la que permitió que hombres y mujeres actuaran con indecencia en los jardines reales. Es ahí que Pamela dice, esta no es Connie. No tiene idea de quién es esa mujer, pero no es la Constance a quien conoce. Repito, como que a este señor le gustan las sádicas y comienza a aplaudirle. Mientras Connie tan solo se disculpa con el público, pues ensombreció la espléndida velada que estaban teniendo y tan solo les pide a todos que le den su bendición a esta nueva pareja que acaba de nacer. Pero con todo eso dicho, se retira. Pamela se desespera e intenta seguirla para hacer algo, pero las damas de honor del público no quieren eso. La hacen tropezar y la encaran. Una de ellas al parecer le deseaba lo mejor a la familia Grayle, tenía buenas intenciones con Connie y lo que acaba de pasar hoy día no le gusta para nada. Por eso va a tomar ciertas acciones. Le dice que en su tierra los ladrones les ponen los zapatos al rojo vivo y después tienen que bailar hasta la muerte. Es allí cuando vuelven a hacer el sadismo de los nobles. Sin zapatos pusieron a bailar a Pamela junto con Neil. Llevan 10 años sin haber hecho esto y se preguntan cuánto tiempo podrá aguantar. La mayoría está sorprendido con Connie porque verla hoy fue como ver a Scarlett Castiel regresando del mismísimo infierno. Después de todo este martirio llega el siguiente día. Connie se despierta y piensa que todo lo que vivió fue un simple sueño, pero al voltearse se encuentra con la mismísima Scarlett. Ella la estaba esperando y la pobre Connie solo se pone a gritar del susto. Sigue muy sorprendida, pero solo le pregunta a ella quién rayos es. Y efectivamente el nombre de esta bella mujer es Scarlett Castiel. Y ahí es cuando Connie lo recuerda. Ella misma vio su sentencia. Por eso le dice que eso es estúpido, ya que vio cómo la eliminaron hace 10 años. Y Scarlett le pregunta si acaso viéndola piensa que sigue viva. Ver cómo vuela hace que Connie se sorprenda. Scarlett Castiel fue la mayor villana de su época. Intentó envenenar a Cecilia, su rival en el amor. El príncipe heredero Enrique la desenmascaró en el Grand Meridian. Y ahí fue donde pusieron fin a su compromiso. Pero por su comportamiento, la terminaron condenando a la ejecución. Pero según Scarlett, ese resumen es demasiado corto para la realidad. Ella no recuerda nada del día de su ejecución. Pero justo en el Grand Meridian, el lugar donde la conoció, también fue donde la humillaron. Tanto ese príncipe de porquería como la zorra de Cecilia. Y ella sigue guardando rencor. Connie le pregunta por qué los llama así. Y Scarlett de momento no le cuenta nada. Ella simplemente de un momento a otro apareció en el lugar donde la conoció. Pero no podía entrar al salón. No al menos hasta que Connie la invitó. Y claro, ella fue la primera en notar su presencia. Por eso fue que le dio las gracias. También notó que es una chica sencilla y que honestamente no ve ninguna cualidad digna de mención. Pero al menos puede estar orgullosa de que encontró a alguien como Scarlett. Connie no le dice nada, pero quiere saber entonces qué hace en su casa. Y es que Scarlett todavía no recibió su pago, porque obviamente no ayuda a una extraña a cambio de nada. Connie entonces recuerda que escuchó su voz cuando estaba arrodillada. Y Scarlett le dice a nuestra prota que su pago va a ser sencillo. Tendrá que pasar el resto de sus días ayudándola a cobrar su venganza. Connie le pregunta a qué se refiere. Y Scarlett le dice que es tal y como escucha. Quiere mandar al infierno a todos esos que hicieron que la ejecutaran. Pero cuando le preguntan quiénes fueron, la fantasmita no tiene idea. Pero tiene sentido ya que al fin y al cabo le tendieron una trampa. La ejecutaron por haber envenenado a Cecilia, pero ella jamás habría recurrido a algo tan vulgar. Nuestra prota se sorprende bastante al escuchar eso, pero Scarlett le dice que es por eso mismo. Es ella quien va a desenmascarar a quienes le hicieron esto, y de paso quiere volver sus vidas a un infierno. Constance intenta decir que no cree poder hacer eso, pero Scarlett usa a su favor que su familia está endeudada, y ahora mismo canceló su compromiso. Por dentro Connie dice que técnicamente ella no fue Scarlett, pero la mujer sigue
sigue y le pregunta si acaso se niega a devolverle el favor, porque eso no va a ser muy digno de la famosa honradez de los Grey. Entonces la pobre Connie cede ante la presión y le pregunta qué es lo que quiere que haga, y escuchar eso alegra bastante a Scarlett. Y esto nos lleva a un momento bastante curioso, pues nuestra protagonista se disfrazó para ir hacia un lugar. Según ella, viene de parte de los Orlemunde, y su nombre es Letty. Según ella, su señor quiere que los niños del orfanato Maurice escriban cartas conmemorando a la señora Lily, y es algo que según la ancianita los niños van a disfrutar, así que no tiene problema. Por eso la invita a pasar. Al parecer, el plan que tiene Scarlett es interrogar a quienes podrían saber lo que verdaderamente ocurrió, y si empiezan por Lily Orlemunde podría ser útil. Sin embargo, esto sorprende bastante a Connie. Aparentemente, Lily era amiga de Scarlett. Tras la muerte de la misma, se había dedicado a hacer buenas obras para expiar sus crímenes. Por ello, la comenzaron a llamar el lirio blanco de la caridad, y fue una mujer bastante admirada. Sin embargo, hace 2 años, ella misma tomó veneno, perdiendo la vida en la capilla de su propia familia. Hasta ahora es algo que es un misterio para todos, y obviamente para Scarlett también. Básicamente porque una mujer tan retorcida jamás se podría quitar la vida. Y escuchar eso hace que Connie se sorprenda porque se supone eran amigas, pero Scarlett le dice que eso no lo diga ni en broma. Prefiere 1000 veces pararse de manos en un precipicio que ser amiga de esa cualquiera. Aún así es muy raro. Según Connie, ella la visitó varias veces cuando estaba en prisión y lo hizo cuando nadie más estaba allí. Scarlett no tiene idea de lo que habla, pero en eso se le viene un recuerdo. En el mismo, dicha Lily se burlaba de Scarlett porque fue descuidada. Scarlett intenta negar cualquier acusación y lo gracioso es que Lily le cree, pero ese es justamente el problema, pues significa que hay alguien capaz de incriminar a alguien de su calibre y aún no saben quién es. Por eso ella simplemente vino para despedirse. Aunque detesta admitirlo, según Lily, este asunto le supera. Y siendo bastante honesta, le dice que aprecia demasiado su cuello como para arriesgarlo por el suyo. Por eso mismo Scarlett cree que si en serio se quitó la vida, significa que pasó algo que ni ella pudo controlar. Y su intuición le dice que eso está relacionado con su propia venganza. Y básicamente por eso terminaron mandando a Connie al orfanato. Ella le agradece las cartas a los niños, pero uno de ellos viene bastante enojado y le dice a George que se apure. El nombre de ese muchacho es Tony y algo me dice que va a ser importante porque tiene el pelo rojo. Cuando los niños se van también aparece Scarlett y le dice a Connie que hay que ir donde se quitó la vida Lily y confía en que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso nuestra prota se termina tirando a la fuente de agua. Gracias a eso la señora del orfanato la termina ayudando y le otorga algo de ropa. No es la más normal, pero se la agradecen. Cuando va saliendo los niños justamente se fijan en nuestra prota y de paso Connie visita la casa de Lily, donde un guardia de muy mala pinta no parece querer hacerle caso y Connie tan solo quiere entregar estas cartas en memoria de la señora Lily. Por suerte la terminan dejando pasar, aunque la pobre casi se muere de los nervios, pero por ahora todo va saliendo bien. Entran al lugar dichoso donde aparentemente Lily se quitó la vida. Scarlett se pone a revisar el sitio, mientras que Connie se pone a rezar en memoria de esa mujer, lo cual para Scarlett es muy estúpido. No se agradaban, pero la conoce y sabe que le hubiera dicho a Connie que averiguara la verdad en cuanto antes. También sabe que tuvo que dejar una pista en algún lugar que nadie se le iba a ocurrir revisar. Por eso se ponen a buscar detrás del cuadro. Connie se encarga de quitarlo y nota que efectivamente había algo ahí, pero justo comienza a acercarse una persona a la capilla. Esconden lo que encontraron en cuanto antes y un hombre de mirada filosa se encuentra con Connie nada más rezando. Pero Scarlett se sorprende porque lo reconoce como Randolph Fulster. Precisamente antes de entrar, Connie le contó a Scarlett que este hombre estaba casado con Lily, lo cual es raro para Scarlett porque el tipo siempre actuó como un viejito y el tema romántico jamás le interesaría. De hecho, le cuenta que él también es un némesis. Pero volviendo cuando comenzó esta situación, el mismo Randolph le pregunta si acaso ella pertenece al orfanato y Connie se presenta como Letty, diciendo que se integró hace muy poco. Según Randolph, él juega muy a menudo con el pequeño pelirrojo, o sea, con Tony, pero a propósito Randolph lo llama George. Por eso antes de que conteste, Scarlett le comienza a recordar eso y nuestra prota le pregunta a él si acaso no se refiere a Tony. Es obvio que lo hizo a propósito para tratar de atraparla, pero se disculpa por haber cometido un error tan tonto. Aún así, dicho esto, Connie intenta retirarse, pero antes de hacerlo, Randolph le dice que es peligroso que una mujer camine sola. Por eso le dice que la va a acompañar hasta el orfanato. Ella trata de decirle que tiene que hacer unos recados, pero le agradece la intención. Tan solo le desea un buen día y intenta retirarse. Sale corriendo del lugar bastante agitada y con miedo, más que nada porque ese tipo es muy intimidante. Y le pregunta a Scarlett si acaso él sospecha de ella. Scarlett le dice que no tiene idea, pero siempre ha tenido un muy buen olfato. Y de hecho, Randolph estando en el lugar puede notar como si estuvieran manejando el cuadro. Por eso lo saca para confirmar sospechas. Mientras tanto, Connie está de nuevo
estuvo en el orfanato. Ella solo quería devolver la ropa que le habían prestado, aunque según Scarlett la pudo haber tirado. Y justo en ese momento se terminan topando con Tony y los otros niños. Nuestra prota siempre es muy amable y entrañable con todos, pero los niños parecen angustiados y Tony repite algo llamado kikiri kikiri cucu. Connie no entiende de qué está hablando y los demás niños se alegran y le dicen a Tony que se estaba preocupando de más. E intentando averiguar qué es lo que trataba de hacer, Connie le pregunta qué era eso. Aparentemente era un hechizo para detectar a la gente mala y es algo que le había enseñado la señora Lily. De hecho, se los enseñó antes de que perdiera la vida. Sus palabras fueron que si llegara a sucederle algo y venga gente preguntando por ella, tendrían que recitar ese hechizo. Si llegan a reaccionar cuando lo escuchan, significan que son gente mala, y que si eran gente mala tendrían que correr apenas reaccionaran. Es entonces que Connie se da cuenta de algo. A Lily en realidad sí la eliminaron. Cuando cae la noche, ella se siente bastante cansada y también angustiada por todo lo que acaba de vivir, pero ya estando en la confianza de su cuarto, Scarlett le dice que abra ese sobre, y al hacerlo se topa con una llave y una pequeña nota, la cual dice: destruye el santo grial de Eris. Connie no sabe a qué se refiere y honestamente Scarlett tampoco tiene idea, pero al menos notan que el papel parece ser parte de un panfleto turístico. Analizándolo, Scarlett nota que Eris es la diosa de la discordia en la mitología de Faris. Aparentemente era una deidad perversa que llevó a un país a la ruina, en este caso un país vecino llamado Aldevide. Y como dato curioso, Scarlett le dice que ella misma se solía llamar Eris al salir a divertirse por las noches. Y en cuanto a la llave, cuando la ven, tiene un número, pero nada que indique dónde la fabricaron. Según Connie, no tienen las pistas suficientes para saber dónde usarla. Y Scarlett le dice que tiene razón, pero es que Lily no era una mujer común y corriente, estaba chiflada. Y al poco tiempo nuestra prota se reúne con una de sus amigas, la cual se preocupa por ella ya que anda saliendo incluso cuando canceló su compromiso, aunque es lo último en lo que pensaba la pobre Connie. Y según su amiga, los datos de esa fiesta aparecieron en los periódicos. La pusieron a Connie como protagonista, pues demostró que una oveja ataca al sabueso cuando la acorralan. Fue una nota bastante interesante, aunque la pobre Connie no se puede creer lo que acaba de decir. También dicen que Pamela regresó a las tierras de sus padres al día siguiente, supuestamente por razones de salud, pero todos saben que simplemente huyó bastante humillada. Y en cuanto a Neil, la compañía Bronson está siendo boicoteada por sus clientes. Y justo hablando de él, Connie le cuenta que llegó esta mañana para pedir disculpas. Y de paso Connie fue amable y le explicó cómo podía hacer que la gente dejara de atacarlos. Así que todo va a pasar pronto. Según su amiga, es seguro que solo lo hizo para salvarse el pellejo. Y nuestra prota lo sabe, pero también le pidió perdón. Además, ella es consciente de que la culpa es de Neil. Los empleados de la compañía Bronson no hicieron nada malo. Y con estas palabras muestra otra vez ante su amiga que su honradez no tiene límites, lo cual enoja a Scarlett porque definitivamente lo tuvo que haber castigado, no perdonarlo. Y la amiga de Connie de paso le da de consejo que tenga mucho cuidado, porque se volvió una celebridad de un día para otro. Por eso le pregunta dónde estuvo ayer, y según ella, tan solo quería estar solita, pero es algo que la otra no se termina de creer. Aún así le dice que no se preocupe, si no quiere decirle, tampoco va a preguntar más. Simplemente le dice que si necesita ayuda, no duden en decírselo. Y a Connie le alegra mucho saber que Kate es una gran amiga. De hecho, ella se comienza a quejar diciendo que los infieles son de lo peor, y supone que es normal que no quiera ver a ningún hombre por ahora. Pero en eso también nota que en su mesa hay un montón de cartas, y al empezar a verlas se alegra por su amiga porque ya está pensando en el mañana. Aparentemente tiene una invitación hacia los bailes de Emilia Goodwin, donde rumorean que solo entra gente atractiva, y para Kate es tal y como dicen en las películas: un clavo saca otro clavo. Así que anima a su amiga que busque un buen hombre. Con esas palabras justamente se termina despidiendo, aunque Connie quiere que ella se imaginó algo que no era. Como sea, sí se pone a analizar esa carta junto a Scarlett, la cual reconoce este tipo de invitaciones porque son muy vulgares. Le dice a Connie que quieren generar más chisme porque lo suyo fue todo un escándalo. Como bien dicho, esto le pertenece a Godwin, y Scarlett la conoce bastante bien, diciéndole a su vez a Connie que tendrá que asistir a ese baile de Emilia Edwin. A esa mujer le encanta el chisme y la desgracia ajena. Han pasado 10 años, pero con algo de suerte va a comenzar a hablar para ellas como si fuera un canario. Y esto nos lleva directamente a esa noche del baile, donde según Scarlett les espera una gran velada. Cuando vemos por dentro, justamente a Emilia le están dando las buenas tardes una mujer llamada Aisha, que da un poquito de miedo, pero al menos está bien acompañada. Después se presenta ante ella justamente nuestra protagonista, pero al analizarla bien, Emilia se siente un poco decepcionada. Se ve más refinada que antes, pero no le llega ni a los talones a Scarlett. Aún así, muy elegantemente, Connie se presenta y le da las gracias por la invitación, diciéndole de paso que lleva un vestido precioso, que combina a la perfección con su cabello amarillo cual girasol, palabras que solía decirle Scarlett. Y eso termina asustando bastante a esa mujer, y detrás de bambalinas a Scarlett le parece que ella es muy tímida. Y ahora que Emilia se fue, Scarlett se pone a ver por todos lados, entonces se fija en Aisha, la cual está bastante cambiada, pero también tiene asuntos con ella, así que quiere ver qué puede decirle. Es solo que Connie en ese instante se fija en que ahí está Randolph. La situación no se
se podría tornar a peor y Connie quiere que Scarlett cambie con ella de inmediato. Pero es que ni la misma Scarlett soporta a ese hombre, así que termina huyendo. Entonces Randolph se acerca y la vuelve a saludar diciéndole hermana. Connie intenta decir que se equivoca de persona, pero el hombre le dice que el otro día conoció a una monja que hablaba sin acento. Tenía las manos tersas y se comportaba como una dama. Por último, al igual que ella, tenía el pelo color ocre claro, además de unos brillantes ojos verdes. Y pese a todos los detalles que le dio, Connie dice que tan solo es una coincidencia. Es solo que el tipo comienza a presionar. Le dice directamente a Constance qué es lo que pretende. Le pregunta si acaso se llevó el testamento de su difunta esposa o algo más. Como es muy agresivo, otra vez Constance se siente muy mal y comienza a pedir ayuda en su cabecita. Debido a eso tiene que aparecer Scarlett enojada porque todo tiene que hacerlo ella. Posee su cuerpo, pero esta vez es diferente. Connie también queda como un espíritu que puede ver absolutamente todo. Y Scarlett, ya estando en el cuerpo de Connie, le pregunta al tipo si acaso tiene pruebas de lo que está diciendo, o si acaso solo quiere tildar de ladrona a una dulce chica sin ningún motivo, porque si se porta así es un insulto gratuito. Randolph le dice que en ese caso vayan al orfanato de Maurice. Si los niños le confirman que ella no es la Letty que iba de parte de los Orlemunde, va a reconocer su horror y va a pedir perdón. Connie por fuera ya hasta que se muere porque siente que perdieron, pero Scarlett se niega, diciendo que una dama de su categoría no puede tener una cita con un hombre que acaba de conocer. Iban a seguir discutiendo, pero justo ahí pasa algo. Una mujer bastante enojada le cortó la cara a otra por haberle robado al marido, y Scarlett la reconoce como Teresa Jennings y Margot Tudor. Parece que Teresa estaba teniendo una aventura con el esposo de Margot. Randolph corre a ayudar y ve que por suerte la herida no es muy profunda, pero tienen que irla a atender de inmediato. Y como la situación se agitó mucho, Randolph le dice a Connie que va a dejar de indagar por hoy, pero le pregunta si realmente no tienen nada que ver. De esta forma la fiesta termina bastante rápido, sin que Scarlett pudiera interrogar a Emilia y a Aisha. Connie vuelve a su cuerpo, pero cuando van saliendo por ahí, se da cuenta de que ahí está Emilia. La misma le dice que esa forma de actuar es bastante similar a alguien que conoce, aunque se ven muy diferentes. De forma directa, Connie le pregunta si acaso habla de Scarlett. Emilia parece querer hablar, pero dice que si lo hace seguramente se va a ganar otra reprimienda. Y sin pelos en la lengua, Connie le pregunta por qué ejecutaron a Scarlett hace 10 años. Según Emilia, intentó envenenar a la princesa Cecilia, que es lo que todo el mundo sabe. Emilia nota que ella se frustra y definitivamente ve que se parecen ellas dos. Por eso le comienza a hablar sobre la séptima división de Marte, diciéndole que la invitación está en el sombrero del conde John Doe. Esto parece ser otra pista. Emilia le dice a Connie que quien triunfa en la vida es quien sobrevive. Por eso le dice que mejor no haga nada y no se meta donde no deba para no retirarse antes de tiempo. Y esta actitud dejó con bastantes sospechas a ellas dos. Y a su vez vemos que cerca de donde estaban había una pareja. Estaba el hombre que iba con Aisha pero con otra mujer, la cual portaba un pequeño frasco. Y cuando se lo quitan recita las palabras Kirikiki Kirikuku. Y sí, ya sé que parece un kikiriki pero no tiene nada que ver. Pensando más a profundidad esa frase, Scarlett piensa que Emilia se refería al baile del conde John Doe. Y no es que sea alguien, de hecho eso se utiliza como un alias para omitir un nombre. Se trata de una fiesta secreta donde los nobles ocultan sus rostros con antifaces. Y fue una especie de invitación o sugerencia para que Connie vaya y pueda recabar más información. Según Scarlett, los que van a ese baile son gente detestable, que no le temen ni a los dioses. Dicho eso, para que Connie vaya va a necesitar un antifaz, y Scarlett le sugiere a Connie que vayan a su propia casa, es decir, la residencia Castiel, porque aparentemente esta mujer asistía mucho a esos bailes, y es buena estrategia porque si van al baile con un disfraz antiguo de Scarlett, es muy probable que alguien que la conozca se acerque a hablar con Connie, y antes de que se empiece a negar, le dice a Connie que esta oportunidad le viene de perlas, porque podría llegar a saldar sus deudas. Entre los invitados solo habrá buenos para nada con secretos jugosos, o sea, gente chismosa pero importante, y si los descubre podría sacarles un dineral, y Connie honestamente no quiere hacer eso, pero termina aceptando de todas formas. Se pone a pensar que el lema de honradez de su familia siempre le había parecido lo correcto, pero engañaron a su padre y Pamela también le había tendido una trampa. Abrió los ojos y ve que la honradez por sí sola no basta. Connie está de acuerdo en hacer de villana si es necesario. Esta vez ella está bastante decidida, y a Scarlett le parece divertido que una Grail decida dejar de lado su célebre honradez. Ya luego de un tiempo podemos ver que Connie se pudo infiltrar sin ningún problema. Al parecer la tipa es muy buena en esto, pero esta mansión es demasiado grande, por eso ahora mismo está un poquito perdida. Lo peor es que se termina topando con una persona importante, y Scarlett parece reconocerlo al instante. El tipo tan solo llama a Connie para saber qué está haciendo. Según ella, va de camino al vestidor, y de inmediato se quiere retirar, pero este hombre le dice que no sea tonta, ya que el vestidor queda del otro lado. Connie se disculpa y el tipo sigue su camino. Es aquí cuando descubrimos que es el hermano de Scarlett. Según ella, no se parecen
demasiado. Pero Connie dice que sí, él es igual de altanero que ella, y además puede insultar con mucha facilidad. Eso le hace bastante gracia a Scarlett, pues es la primera vez que se lo dicen. Y es que al parecer ambos son de distintas madres. Mientras avanza, ella le pregunta a Connie si ha oído de Cornelia de la Corona Estrellada. La chica responde que es cuando el país vecino de Faris todavía era un enorme imperio, y ella fue su última emperatriz hasta su disolución. Y a Scarlett le dice que sí. Los miembros del imperio de Faris tenían por estrategia casarse con la realeza de las naciones que invadían para poder gobernarlas. Es solo que cierto príncipe de un imperio decidió fugarse con cierta dama, y ambos tuvieron una hija, Cornelia de la Corona Estrellada. Se dice que su linaje le permitía reinar tantos estados como estrellas en el cielo, además de ocupar el trono imperial. Cuando los estados vasallos se rebelaron e hicieron caer el imperio, Cornelia encontró refugio en el país neutral de Soldita. El tiempo pasó y rumores empezaron en ese lugar. Decían que una mujer llevaba en sus venas la sangre de Cornelia de la Corona Estrellada. Alienore la sin corona se trataba de la madre de Scarlett. Es decir, Scarlett desciende de la familia imperial de Faris. Y ella dice que sí, pero no más cuentos por hoy. La cosa es que esta mujer es importante, y la misma le indica dónde está su disfraz a Connie, y la muchacha lo termina consiguiendo con éxito. Con esto terminado, nos vamos directos a la entrada de la dichosa fiesta. Un hombre le pide la invitación a Connie, y ella tan solo recita las palabras en el sombrero del conde Yondu. De esa manera, el tipo le da la bienvenida al asistente sin invitación. El ambiente dentro del lugar es bastante pesado, y Scarlett puede ver cómo la gente de aquí sigue teniendo gustos muy asquerosos. Por eso le pide a Connie que vayan directos a ver a la anfitriona. Incluso con el disfraz, Scarlett la reconoce como Débora. La misma se fija en Connie y le pregunta su nombre, pero la muchacha pide que la llamen Eris, y eso llama bastante la atención de la gente, pues hace 10 años había alguien con el mismo nombre, pero era una chica bastante imprudente, al punto donde su cabeza y cuerpo terminaron en caminos diferentes. Y Débora le pregunta si acaso ella tiene bien puesta la cabeza sobre los hombros. Es una manera de desafiarla, pero por suerte no hubo pleito. Connie tan solo se va a comer bastante a gusto, pero de repente siente que hay un olor bastante dulce por ahí. Scarlett reconoce a la mujer que está cerca como Jane, aunque Connie no tiene ni idea de quién es. Y en ese instante también se le acerca el vizconde Hemsworth a Eris, la cual nota que ese disfraz no le sirve para nada. El vizconde se presenta y le dice que por favor lo llame como Han Velo de Luna, pero de nuevo ese disfraz y nombre no le sirven de nada. Pero de golpe el señor le suelta una frase curiosa: el mejor escondite para un árbol es el bosque, como bien se dice, aunque hoy trajeron leña podrida, preguntándole a Connie si no opina lo mismo. Y él está haciendo alusión a la gente con gustos desagradables cerca de la fiesta. Pero en ese momento llega el guardia de antes y les dice a todos que corran porque viene la policía militar, y todos corren en el instante. Scarlett se da cuenta de que es por esas mujeres de allá. Scarlett le explica que es como dijo el vizconde, y señala que esa gente de ahí estaba utilizando el baile para encubrir el tráfico de personas. Pero aquí no tienen tiempo para charlas y le dice que tiene que correr de inmediato. Es solo que sin querer la chica de antes tropieza con Connie y se termina haciendo bastante daño en la mano, pero Scarlett le insiste en que debe huir de inmediato. Incluso se empiezan a escuchar disparos, pero nadie está mirando a la gente herida, haciéndole ver a Connie que nadie está dispuesto a ayudar. Como ve que no se mueva rápido, Scarlett le insiste a Connie. Aún así, Connie se fija bien en la mujer y le deja en claro a Scarlett que lo siente, pero no puede dejarla así. Rompe su vestido y al menos intenta parar el sangrado, pero la situación no se presta para esto. Aunque Connie no haya hecho nada malo, la van a terminar deteniendo, e inclusive será condenada a la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Connie no para de disculparse, pero es que no puede simplemente dejar a esta mujer así. Y justo en ese instante aparece un guardia deteniendo a la muchacha, pero allí mismo Scarlett se pone como loca y termina repeliendo al guardia de alguna manera extraña. Se para enfrente del guardia bastante enojada y lo llama patán asqueroso, y su ira de repente desata una especie de viento. Eso enfurece más al guardia y estaba a punto de hacerle daño a Connie, pero termina apareciendo Randolph y detiene al otro diciéndole que no tiene sentido intentar hacerle daño a alguien que ni está peleando. Según el guardia, ese tipo utilizó un poder extraño, pero para Randolph es más importante socorrer a quienes están heridos. Termina acercándose a Connie y la reconoce como Constance Grey, ya un poquito harto de verla, y solo para cerciorarse habla con ella sobre el tráfico de personas, en el cual evidentemente ella no estuvo envuelta, por lo que Randolph ve que no tiene motivos para arrestarla. Aún así piensa que estos 3 encuentros ya son cosa del destino, por eso le pide que al menos le confiese la verdad. Connie intenta ver a Scarlett para que le diga qué hacer, pero ella está muy enojada. Nos cuentan que el conde Randolph Ulster nació en la casa de los Richelieu, son nobles de nivel de los Castiel, y eso hace que Connie se anime a negociar. El conde recuerda que la familia de Constance está endeudada, y para él es obvio que ella quiere dinero, lo cual le da en el corazoncito de pobre. Pese a esto, al tipo no le molestaría, y eso sorprende a Connie, pero siempre y cuando ella esté dispuesta a vivir otro
otro escándalo. Y como ahora mismo Connie está bastante determinada, no se quiere preocupar por tonterías y acepta de una vez. El conde analiza la situación y para poder sacar ventaja de lo que él necesita, ve que tendrán que comprometerse. Connie sin pensar dice que sí, pero luego se da cuenta de lo que le acaban de pedir. Lo peor es que Randolph está bastante a gusto y dice que, ok, sí van a tener que comprometerse, aunque Connie no entiende qué acaba de pasar. Sin embargo, al poco tiempo vemos que se está celebrando dicha boda, aunque al vizconde Hemsworth no le gusta nada estar haciendo esto. Le duele en el alma, pero termina comprometiéndolos a los dos con la bendición de los dioses. Connie sigue sin saber qué está pasando y Scarlett sabía que algo así iba a pasar si se juntaban con este tipo. Volviendo cuando comenzaron a hablar sobre esto, él le sugirió a ella que se iba a poder saldar de la deuda haciendo esto. Y además, él tendrá un pretexto para poder vigilarla. Y no hay problema porque pronto podría cancelar su compromiso. Eso es lo que son demasiadas ventajas y Connie no entiende. Pero según Randolph tiene sus razones. Puede parecer infantil, pero él le dice que él no se quiere casar. Es un poco raro porque Connie sabe que él sí estuvo casado una vez, precisamente con Lily Orlemunde, que falleció hace 2 años. Sea como sea, para Randolph es benéfico porque tenerla de prometida actúa como repelente para las otras y para que su familia no lo esté molestando. Pero ahora quiere pasar a lo que les compete. Connie le cuenta que su objetivo es limpiar el nombre de Scarlett Castiel por su falsa condena, aunque Scarlett no sabe por qué le contó tanto. Randolph honestamente cree que eso es una tontería, pero todo concuerda demasiado bien para que esté mintiendo. Y la mirada que tiene a veces se parece a las de Scarlett Castiel. Incluso varios pensarían que es ella en persona. Le dice que si quiere limpiar su nombre, está más que bienvenida. Aunque ya haya fallecido, su deseo de ayudar es admirable. Y Connie lo agradece, aunque técnicamente lo hace por un contrato raro que hizo con un fantasma. Aunque obvio, eso no se lo contó. Pese a esto, Randolph quiere saber si hay algo más que no le ha dicho. Y ella recuerda aquello que estaba relacionado con Lily. Pero Scarlett le advierte a Connie que no le hable sobre eso. Por eso decide callarse. Y aún con esto, el conde decide decirle a la señorita Grayle que le va a dar una advertencia para su futuro. Le dice en la cara que en realidad ella es demasiado mala mintiendo. Pero bueno, al menos el tipo es caballeroso y no decide indagar más por ahora. Y ya por fin volviendo al presente, Scarlett intenta preguntarle a Connie qué es lo que piensa hacer ahora. Básicamente porque ahora ya no van a tener ese contrato donde Scarlett la iba a ayudar a ella. Y no hay motivos para que Connie la ayude de vuelta. Por eso se apena tantito. Pero eso le causa mucha gracia a Connie. Debido a esto, Connie también le cuenta que hace poco ella se resignaba con importancia ante cualquier problema superior hacia ella misma. Es decir, le era muy fácil rendirse. Por dentro, siempre que pasaba algo, gritaba que alguien la ayudara. Y bueno, llegó un día donde efectivamente alguien apareció para hacerlo. Y esa persona es exactamente Scarlett. Ahora que lo piensa, jamás tuvo la oportunidad de hacerlo o se olvidó, pero le da las gracias en ese instante a Scarlett y le dice que ahora es el turno de ella para poder ayudarla. Una honestidad tan bruta tan solo toca el corazoncito de la fantasma, que la llama idiota. Por el lado de Randolph podemos ver como un colega suyo comienza a quejarse bastante. Le cuenta que las personas a quienes lograron capturar terminaron quitándose la vida utilizando veneno. Y para todos es bastante sabido que hay que atarlos para evitar que hagan eso. Pero justamente el guardia que quiso hacerle daño a Connie es el que no lo hizo y está enojado con ese tipo. Randolph pregunta si ellos tenían tatuado un sol, pero según el típido y con educadas palabras dice que les revisó hasta el culo y no encontró ningún tatuaje. Por ello, Randolph ve que no pertenecían a la organización llamada Dae Galus y se pregunta si acaso esas personas fueron utilizadas. Según su amigo, es bastante obvio que sí. Por otra parte, le pregunta qué pasó con Constance, ya que sabe que también estuvo involucrada. Le pregunta a su amigo si acaso le interrogó, pero Randolph le dice que no hace falta, porque ambos están comprometidos. Hay un silencio muy incómodo y él le pregunta de qué rayos está hablando. Según Randolph, mañana justamente se va a ir con ella a la casa de verano El Baite. Él le cuenta que va a volver un poquito tarde, pero su compa no termina de creerse lo que acaba de decir. Y mientras él vive esto, su querida prometida está muy a gusto comiéndose un pie. Al poco tiempo ambos terminan llegando hacia donde está este lugar que dijeron y se presentan ante el príncipe heredero, Enrique Aldevide, quien aparentemente es amigo de Randolph. Pero por supuesto, desde la perspectiva de Scarlett, ese es el hombre que rompió su compromiso. Justo allí se termina presentando la princesa consorte Cecilia Aldevide. Bastante animada, ve a Connie, le parece bastante sencilla y adorable, lo cual agrada mucho a Connie, pero según Scarlett no es un halago. La princesa, muy animada, le pregunta si la puede llamar Connie y no tiene problemas. Por eso la chica también le dice que puede llamarla Cés. Y no hay problema porque también es la hija de un vizconde. Pero pese a eso, la pobrecita Connie siente mucha presión. Aún así, es muy animada la mujer y le dice que la próxima salgan a tomar algo de té. Y le avisa que aunque Randolph parezca aterrador y horrible, no es una mala persona. Así que solo debe tenerle paciencia. Pero Randolph, la verdad, está bastante emperrado. Aunque la princesa tan solo se burla de él. Scarlett se mantiene al margen. Y de repente la princesa se dirige a Randolph, llamándolo Randy. Le cuenta que tenía otros compromisos, pero verlo tan
tan enojado es un placer poco habitual, así que se lo perdone. Dice que tiene que ir a recibir a un invitado distinguido del sur. No pudo estar por mucho tiempo, pero les dice que fue un placer. Con eso dicho, se termina retirando. No sin antes decirle a Connie que será un gusto verla otra vez, pero nuestra prota está bastante conmocionada porque esta tipa es muy rara y da miedo. Además, sus manos estaban muy frías. Por su parte, el príncipe Enrique les pide que por favor dejen pasar por alto el desaire. Sea como sea, Randolph le pregunta a él si se contactó con el emisario de Faris. Según Enrique, ellos son gente orgullosa, pero viven de glorias pasadas. La gente dice que tienen muchos problemas económicos y es probablemente cierto. Esto es todo lo que podemos ver de la charla, pero Connie nos cuenta que cuando la princesa consorte Cecilia conoció al príncipe heredero Enrique, este aún debía seguir comprometido con Scarlett. Ella suponía que eso fue el causante de la tragedia, pero ahora tiene bastantes dudas. Connie le pregunta a Scarlett por qué comenzó a sentir bastante odio por esa princesa, pero según Scarlett fue al revés. La princesa era la que quería problemas, aunque tampoco es como si ella sintiera odio o resentimiento hacia Scarlett. En realidad, esa mujer mira con hostilidad a todo el mundo. Más que odio, sería como una rabia bastante contenida en esos ojos. Por ello, Connie intuye que entre esos dos no hay nada de amor. En ese instante aparece un hombre que le pregunta a Connie si se perdió. Scarlett le dice que es el rey. Su nombre es Ernst Aldevide, quien en todo caso es bastante amable con Connie, la cual está muy asustada por tener a su majestad de frente. El rey le pregunta si ella es la señorita Grayle, a quien hasta hace poco han comenzado a llamar la reencarnación de Scarlett Castiel, aunque para él ella es una señorita bastante encantadora. Para romper el hielo mientras camina por ahí, le cuenta a ella que las violetas de su reino suelen tener un tono un poco rojizo, y hay una leyenda al respecto. Una hada que habitaba en las violetas de Aldevide era muy impulsiva, y un día se quemó por querer acercarse demasiado a las almas del infierno, y le pregunta a Connie qué opina de esto. Scarlett ve que Connie no entiende, así que siente que es momento de actuar. Le pide que se aparte y tome el control en ese instante, para responder que desde su punto de vista, el hada de las flores hubiera querido salvar a los muertos, porque si hubiera tenido algo de qué avergonzarse, no seguiría floreciendo con tal nobleza. El rey ve que sí tiene el parecido con Scarlett en ese instante, pero Connie le dice que nada que ver. Si respondiera como Scarlett, seguramente diría que los asuntos de las flores silvestres no son de su incumbencia, y eso hace que el rey se preocupe bastante, porque suena muy similar a ella. Por ende, parece que estos dos también llegaron a tener su historia. Y además de esto, ya estando más en calma, Connie se reúne con Randolph, pues ella le está contando que la citaron a una comisión investigadora, y justamente lo hizo la anfitriona de la última fiesta de máscaras, la cual era Deborah Darkian. Sin embargo, Randolph le aclara que ellos no tienen ninguna potestad legal, así que no tiene por qué seguirles el juego. No obstante, ella igual quiere ir. Siente que todavía hay mucha información que puede obtener, pero por detrás Scarlett le pregunta si acaso sabe cómo se llama la comisión de Deborah. Y es que sus reuniones son famosas, pero nadie sabe qué ocurre en ellas. Y literal nadie dice nada al respecto. Por eso obtuvieron el nombre de la merienda de las damas mudas, mismo lugar al que Connie decidió asistir. Deborah se alegra de verla y la felicita porque todavía conserva su cabeza. Después le dice que ya debería saberlo, pero no se puede hablar de lo que se dice aquí. Y Connie no tiene ningún problema con eso. Y eso que Deborah está rodeada de sus lamebotas. La mujer le cuenta que recibió una carta de su amiga Pamela Francis. Se dice que el cabello de esa mujer acabó blanco como la nieve, pero en su carta también dijo que nada de lo que hizo Connie infringió la ley. Por ende, alguien más tiene que intervenir para hablar de sus delitos. Deborah le dice que tendrá el honor de que ellas la juzguen, porque de otra manera va a terminar igual que Scarlett Castiel. Esa mujer estaba orgullosa de su rostro, pero su cara terminó rodeando por el suelo como si fuera un juguete. Por eso absolutamente todos, incluso los más despreciables, aplaudieron, rieron y abuchearon. Y Deborah se burla de ella porque tuvo un final muy humillante. Eso hace que Connie se enoje, pero obviamente Scarlett está emperrada. Sin embargo, nuestra muchacha le toma la mano para hacer que se calme. Scarlett no entiende por qué hace eso, pero tampoco la desagrada del todo. Según Connie, hasta ahora siempre pidió que la salvara. Sin embargo, esta vez tiene planeado pelear juntas. Las dos se intercambian de cuerpo, y Scarlett de inmediato les dice que es una farsa de mal gusto, pero piensa seguirles el juego. Deborah se confunde, pero Scarlett le dice que ambas van a juzgarlas a ellas en realidad. Las otras chicas se confunden un poco, pero Deborah tiene interés en esto. Scarlett le dice a la mujer que el baile del conde Yondu tuvo que ser un golpe duro para ella, pero la mujer dice que si se refiere a esas mujeres que estaban ahí, en realidad fue ella quien reportó el caso a la policía militar, pues le parecía horrible que hubiera traficantes de personas. Es más, solo de pensarlo hasta se le hiela la sangre. Pero Scarlett le pregunta entonces por qué todos los implicados tenían vínculos con los Darkian. Por ejemplo, el marqués de McLean, que parecía amigo de los esclavistas, quien de hecho es
ex esposo de una de las presentes llamada Esther. Scarlett sigue diciendo que va a ser imposible que evite la cárcel, aunque podría tener una sentencia más leve si delata al cabecilla. También les recuerda que su esposo es Randolph, y dependiendo del testimonio que le den, con mucho gusto va a mediar con él. Eso hace que una de las chicas ya comience a tener muchas dudas en la mesa. Al ver que las piezas ya están acomodadas, Connie decide intercambiar con Scarlett, pues seguramente esta mujer sabe que Deborah estuvo implicada en esto, y cree que si logra hacerlas declarar, va a ser game over. Pero en ese instante, Deborah se enoja. Ella hace que las chicas hagan como que todo lo que dijo Scarlett no lo escucharon, y saca como nuevo tema de conversación que el marqués de McLean estaba a punto de abandonar el país, y gracias a eso no volverán un tiempo. Centra su mirada en Esther y ella se siente muy presionada, así que simplemente le da la razón. Todo el esfuerzo que hizo Scarlett fue en vano, y Deborah le pregunta si sigue sin entenderlo, y es que la hija de un vizconde no podría aplastar a un Darkian. En ese instante Connie se siente bastante presionada, y lo peor es que ya llegó la hora de hacer votaciones. Entre ellas ahora van a decidir a quién se debería juzgar, si a Connie o a Deborah. Encima esa mujer le dice que si se arrodilla ante ella y se comporta como una niña buena, tal vez llegue a la conclusión de que Pamela tan solo estaba delirando, pero si tiene algo más que decir la va a escuchar con mucho gusto. Entonces, de forma inocente, Connie deja salir su honradez, diciendo que no está en acuerdo con sus absolutos métodos. Por dentro piensa que da igual lo que hagan, ya no piensa dar marcha atrás, y eso es algo que enojó muchísimo a Deborah. Pero justo en ese instante una persona abre la puerta. Ella parece bien animada y disculpándose por las molestias, pero al ver quién es, a Deborah no le gusta nada. La chica que llega se queja porque tuvo que hacer muchas formalidades para poder llegar, y ella va y abre las ventanas para que haya algo de luz, mientras que Deborah le dice a Abigail que es bastante grosera para llegar sin invitación. Nuestra prota se sorprende enseguida porque se trata de Abigail O'Brien. Nos cuenta que en el reino hay 4 grandes familias nobles. Primero que nada están los Castiel, los Richileo, los Darkian y por último los O'Brien, y la misma se acerca a Connie para decirle que es un gusto. Aparentemente ella está ocupando hoy el asiento de Susana Neville, ya que ella no pudo asistir. De hecho, se los muestra por escrito. Las demás chicas intentan hablar, pero ella solita firma su acta, y de inmediato les dice que vino a decir algo. Primero que nada nombra a Esther, a Janine y a Caroline, quienes son las lamebotas de Deborah, y les asegura que si no quieren que las aplaste, tienen que hacer lo que diga. De esa manera pareciera que Deborah pierde su poder, pero la misma le dice a Abigail que eso no está bien, ya que eso no amenaza, y si insiste en amenazar a sus amigas, va a tener que estar obligada a recurrir a la ley. Pero Abigail le dice a Debbie que no puede hacer eso, porque nada de lo que se diga aquí puede salir de esta sala. De hecho, ella misma creó esa regla, y todas firmaron eso por escrito. Eso hace que Deborah se enoje bastante, pero tan solo dice que no se siente bien en ese momento y se debe retirar. De esa forma, Connie queda por completo a solas con Abigail, la cual le dice que esto fue muy riesgoso, ya que este mundo es muy despiadado. Y de hecho, por detrás, Scarlett está de acuerdo con ella. Connie le agradece bastante por su ayuda, pero ella le dice que en realidad debe agradecerle a su prometido, porque él ayer fue a su residencia a pedirle que le ayudara, pues ya sabía que se iba a meter en problemas. Él solito investigó a las participantes y le consiguió esta carta, y viendo cómo la protegen hace que Connie se sienta un poquito avergonzada. Y cuando nuestra niña va saliendo ya por ahí, una tipa aparece de la nada y la agarra de la mano. La reconoce como Constance Grayle y comienza a hacerle un montón de preguntas. Ni siquiera se presenta, pero le pregunta desde cuándo empezó a admirar a Scarlett Castiel y si acaso se está rebelando contra el lema de su propia familia, la honradez de los Grayle. Le pregunta si se aburrió de portarse bien o si no le frustró que todos los periódicos se centraran en la muerte de Teresa. Connie está muy asustada, pero le pregunta quién rayos es Teresa. Entonces Scarlett le recuerda que fue la otra cosa que pasó en el baile de Emilia. Al ver cómo reacciona esta especie de periodista, le pregunta si acaso no lo sabía, pues aparentemente como su amante la dejó, intentó quitarle la vida, pero luego se la terminó quitando ella. Eso le da un poco de pena a Connie. Pero lo peor es que esta tipa no para y le pregunta qué hay de él y su nuevo prometido, hasta que por fin aparece un señor que parece Sasuke pero con lentes, y le dice que ya fue suficiente a Amelia. Ella lo reconoce como Aldous, y el tipo le dice a Amelia que el jefe de redacción ya se lo advirtió. La van a degradar si hace más entrevistas no programadas. Por eso la tipa simplemente le dice que hasta la próxima nuestra prota y se va corriendo. Aldous tan solo se disculpa por parte de ella y se presenta a sí mismo como Aldous Clayton de la compañía Mayflower, y le dice que si Amelia le da problemas simplemente lo llame. Con eso dicho, él también se retira. Toda esta situación fue muy extraña para nuestra niña, y Scarlett le dice que haga de cuenta que solamente se topó con un gatito y ya está. Pero cuando Connie se reúne con una de sus amigas, ella comienza a decirle lo que lee en el periódico, en la que dicen que la señorita C, hija de un vizconde, imita a la infame Scarlett Castiel, consume alucinógenos que están prohibidos y pasa sus días en orgías descomunales, lo cual son puras falacias
desgracia, según Connie. Y su amiga obviamente le da la razón, pero a ella le da un poco de pena ya que veía a Amelia Hobbs como modelo a seguir. Porque sí, esa loca escribió ese artículo. Aún así a Connie le sorprende que ella la vea como modelo. Y es que según la misma, ella piensa seguir soltera y convertirse en una periodista. De hecho, le recuerda que la misma Connie se lo recomendó. Como a la misma le encanta estar al tanto de todos los rumores, fue Connie quien le sugirió que se convirtiera en periodista. Nadie le había dicho algo así ni en broma, pero se puso muy feliz porque también se sintió reconocida. Y escuchar eso hace que Connie se sienta muy alegre. Pero ya que están hablando, su amiga le pregunta si acaso va a tomar el té con la princesa consorte Cecilia, porque ella quiere ser la primera en saber todos los detalles. Y cuando Connie va saliendo de su casa, se encuentra con una mujer diciendo que representa a las damas de la Asociación Violeta, y cuyo nombre es Kimberly Smith. La pobre Connie ahora se pregunta qué rayos va a pasar ahora. Según esa mujer, ellas trabajan para liberar al país de toda cultura barbárica, y esta vez la quieren reprender a ella porque es una mujer necia que idolatra a Scarlett Castiel. A la pobre Connie le parece esto una estupidez, pero no puede decir nada al respecto. Y la señora le pregunta si acaso esos hongos vienen del paraíso de Chacal, lo cual le llama mucho la curiosidad a Scarlett, porque conoce el paraíso de Chacal. Sin querer, Connie aparta su mirada para ver a Scarlett, y la señora se siente ofendida porque seguramente es una noble que no valora a los plebeyos, al igual que el resto de nobles intolerantes. Connie intentaba decir que nada que ver, pero entonces aparece su amiga Katie. Muy enojada le pregunta a ella si acaso entonces sus padres también son intolerantes, pues ella proviene de una familia noble, pero su mamá nació plebeya. Y le pregunta a la vieja esa si acaso los llama intolerantes simplemente por pertenecer a la nobleza. Gente que estaba por ella comenzaron a tomar atención en el asunto y por eso la señora se termina retirando. Con él iba a agradecer a su amiga, pero ella bastante seria le pregunta si en serio el conde Ulster es su prometido, pues ella nunca se enteró de nada. Y cuando ve que Connie no responde es porque es verdad. Ella sabe que le dijo que podía tener su espacio, pero se siente dolida ya que su amiga no le dijo ni una palabra. Por eso decide simplemente retirarse. Debido a eso, Connie cuando está a solas se pone bastante triste porque lastimó a su amiga. Es solo que ella es a la última quien querría meter en todo este lío, porque este mundo es bastante peligroso. Cuando ella llega a visitar a Randolph, le agradece por lo del otro día. Randolph ve que Abigail no se anduvo con rodeos, y la verdad es bastante típico de ella. Connie piensa agradecerle en persona cuando la vea, pero cuando van caminando por ahí se topan con un señor bastante extraño que va corriendo. Según Randolph, él es Kendall Levine, un diplomático de alto rango y un emisario especial de Faris. Ve que la gente está bastante tensa, y es porque parece que perdieron a un miembro de su delegación, o eso es lo que cree Scarlett. Randolph le pregunta si la tipa está aquí, porque al parecer Connie ya le contó que ella puede hablar con un fantasma. También le habla sobre Ulysses, una persona que lleva desaparecida desde ayer, y él es el séptimo príncipe de Faris, quien tan solo tiene 9 años. Scarlett se pregunta si acaso lo secuestraron, pero si es así, ¿por qué los de Faris no han dicho nada? En vista de la situación, Randolph se termina despidiendo de Connie para ponerse a trabajar, y Connie le dice que seguramente el niño debe estar muy nervioso, por eso le pide a su prometido que lo encuentre cuanto antes. Aún así el tipo se preocupa porque ella se tiene que reunir con la princesa Cecilia, pero Connie le asegura que tendrá mucho cuidado, y si llega a fallar, se va a escudar en él, y eso es algo que le agrada bastante a Randolph. Por el lado de Scarlett, dice que de todas formas tiene mucha curiosidad sobre quién pudo cometer ese secuestro, ya que hay bastante seguridad. Como ve que aún tiene tiempo, se va porque quiere investigar qué pasa. Mientras tanto, Connie es recibida por la princesa, y al enterarse de que solo va a estar con Connie, no le agrada mucho, pero lo intenta disfrazar. En eso también vuelve Scarlett, y al parecer encontró a un hombre sospechoso. Su nombre es Vado y es un mercader de la República de Soldita, quien vino a ver a Cecilia. De hecho, la misma se encarga de mostrarle un montón de cosas raras que le trae su mercader, y ya que está hablando de eso, Connie aprovecha para preguntarle si él viene muy a menudo. Según Cecilia sí, y le dice que justamente es Vado. Él estuvo ayer en esta casa, vino a venderle alfombras con una enorme canaza en la espalda, aunque tiene curiosidad del por qué le pregunta eso. Según Connie no es nada y Cecilia la ignora para tomar el té, el cual desprende un olor bastante peculiar. Cecilia nota su cara y le dice que, por si acaso, el de ella es un té negro normal. Le cuenta que toda su vida ha sido enfermiza, por eso Vado le hace el favor de conseguirle un té de hierbas especial, por eso también hay 2 teteras. Connie es honesta y le dice que pensó que era porque una vez la intentaron envenenar, y supuso que tan solo estaba siendo precavida. Cecilia se sorprende al ver que está al tanto de todo, pues se supone que ese intento de asesinato fue por parte de Scarlett, y dice que en ese caso, si está interesada, se lo va a contar. Ese día, Enrique rechazó una cita con Scarlett, pues la estaba visitando ya que estaba enferma. Eso enojó muchísimo a Scarlett. Fue esa noche en la que descubrieron que habían envenenado uno de sus jarrones, y su arete yacía junto al frasco envenenado. Además, hallaron una botella de veneno medio vacía en su residencia, y el resto sucedió como lo dicen los rumores. Por eso la ejecutaron por lo que hizo. Igual Cecilia dice que tiene parte de la culpa porque se enamoró de Enrique cuando él estaba comprometido. Y de hecho también es culpa suya que el pobre Enrique aún no haya tenido hijos, pensando que seguramente le cederá el trono
trono a Johan, su hermano menor, ya que él tiene esposa e hijos. A Scarlett le da gracia ya que su actitud de mosquita muerta no la salva de ganarse enemigos en este lugar, señalando que justamente ese precioso té que ella toma tiene un veneno anticonceptivo. Por ello, sus órganos deben estar en un muy mal estado y su cuerpo debe estar frío como el hielo, lo cual tiene sentido porque Scarlett recuerda sus manos frías. Por eso la pobrecita casi grita cuando ella estaba a punto de seguir bebiendo su té. A Cecilia le llama la atención y Connie termina contándole todo para luego retirarse. Scarlett le dice que es una estúpida por contarle todo, ya que va a levantar sospechas, pero la muchacha se sentía mal porque una mujer estaba bebiendo veneno enfrente suyo, aunque según Scarlett pudo haberle mentido sobre eso. Y Connie le dice que es verdad que ella es muy mentirosa, pero ahora sabe muy bien cuando ella dice la verdad, por eso no tuvo dudas. Scarlett ve que anda muy engrida últimamente, pero sigue hablando sobre el mercader, pues dijeron que llevaba una cesta y justamente ahí podría ocultar un niño pequeño. Deberían investigar más sobre eso. Y si quieren saber sobre un mercader, tienen que preguntarle a alguien del mismo sector. Debido a eso, nuestra prota se termina reuniendo con Neil Bronson y se sorprende porque ya lo había visto antes, pero con otro peinado. Gracias a él consiguen información y van de aquí para allá consiguiendo todavía más y más, descubriendo al final que Faris tiene el monopolio de un fármaco abortivo, pero nadie conocía a ningún vado, lo cual es curioso porque es muy importante como para visitar el palacio, y que no sepan quién es en realidad es información muy valiosa. Pero mientras viajan en ese carruaje justo tiene un problema. El conductor le dice que son las ruedas traseras y quiere revisar, y luego de un momento un señor con una voz diferente le dice que efectivamente había un problema con las ruedas, y Scarlett se queda hecha hielo. Ella sí detectó que la voz no era la misma. Connie abre la ventana para ver si se trata del mismo, pero no, es una persona a la cual no conocen. En ese instante recuerdan esa frase para detectar a personas malas, y Connie lo dice inmediatamente. Por eso el tipo reacciona e intenta abrir la puerta. Scarlett hace que se aparte y tira una especie de rayos a través de ella, y por ello el hombre termina sacando un arma y disparando. O al menos eso fue lo que pensó Connie, la cual estaba muy asustada, pero Scarlett la tranquiliza porque al parecer los disparos fueron para él. La muchacha está bien gracias a un hombre que apareció. Tiene una mirada filosa y un tatuaje bastante curioso, pero a Scarlett le llama mucho la atención algo, y es que lo reconoce como Aldous Clayton, aquel que estaba con la periodista ese día, pero se ve muy diferente. De la impresión que le da, Connie deja salir su nombre, lo cual hace que Aldous se detenga y la voltee a ver, diciendo que la habría dejado en paz y no hubiera dicho nada, pero su estupidez es más grande que ella. Otra vez Connie está muy asustada, pero piensa que sí, ella es definitivamente estúpida. Debido a esto, Clayton la termina llevando a algo llamado la Casa de la Abundancia, la cual está en una calle muy rara que no pienso pronunciar, y ella consigue reconocer este sitio, porque es un burdel de lujo de mala fama, y Connie se asusta el doble porque piensa que la quieren vender, aunque está muy alejado de eso, porque termina encontrándose con Abigail, la cual le da mucha risa el hecho de que lo hayan descubierto a Clayton, y encima que le hayan tenido que traer para... Incluso se burla de Rudy, porque al parecer ese es su verdadero nombre. Connie está muy confundida y estaba por preguntar, pero una de las chicas le explica que esta es la casa de la señorita Abby, aunque otra de las chicas la corrige diciendo que es la dueña de la casa. Abigail le explica a nuestra niña que Rudy vendría a ser algo así como su perro guardián, y en realidad la compañía Mayflower donde trabaja Aldous también le pertenece a Abby, o para ser más precisos, ella es una de las inversionistas. Aunque ya dejando de lado esta información, ella le pregunta directamente a Rudy si acabó con aquel hombre, y según el tipo en realidad le disparó en la pierna, pero ni se inmutó. Más que un traficante, parecía un soldado entrenado. Aparentemente él vendía drogas muy potentes por este lugar, y eso le hace cuestionarse a Connie el por qué la estaban persiguiendo entonces, y Aldous quisiera saber lo mismo. A nuestro prota también le llama la atención que el tipo reconociera el hechizo de Lily, y eso la tiene muy intrigada, y de la nada también se comienza a escuchar un montón de alboroto. Alguien está queriendo pasar y no lo dejan, pero por sus huevos entra porque resulta ser el mismísimo conde. Vino muy agitado, pero cuando ve a Connie termina relajándose. Se disculpa con Abigail diciendo que tenían a su Constance Grey aquí, y Abigail le causa gracia porque desde cuándo es suya. De igual forma ellos vuelven juntos a casa, y en el camino Randolph le dice que vio un carruaje abandonado y encima un cadáver con heridas de bala. Evidentemente temió lo peor, por eso Connie se termina disculpando, pero claro, tampoco es que sea culpa de ella, y eso él lo entiende bastante bien, pero le pide que por favor de ahora en adelante la avise cuando quiera entrar en acción con algo así.
Connie, y pues ella no deja de sentirse mal, pero lo va a hacer. Por otro lado, se fijan que Scarlett está actuando extraña. Se nota muy decaída y según ella tan solo tiene sueño. Piensa que podría ser porque utilizó ese poder. Por eso le dice que va a descansar un rato y se desvanece en el aire. Así la parejita termina llegando a casa, pero Randolph se termina topando con Kyle, el cual le dice que volverán a trabajar hasta tarde hoy, pues al parecer ese cochero tenía el tatuaje de un sol en la nuca. Eso le llama la atención a Connie y le preguntan si sabe algo. Según ella vio algo hace una vez, recordándolo se da cuenta de que lo tenía esa mujer que se desmayó en la fiesta de antifaces. Randolph se sorprende porque habla de Kiara Crafton, pero eso le da dudas a Connie y Kyle se enoja porque de nuevo Gaina no hizo bien su trabajo y no lo informó. Aunque antes de que sigan hablando, Connie le dice a Randolph que en realidad Scarlett dijo que esa mujer se llamaba Jane y eso desprende una alerta. Su prometido le pregunta si esa mujer desprendía un olor dulce. Connie le dice que sí y entonces él intuye que es por el paraíso del chacal. Este es un alucinógeno muy potente y ciertos círculos lo llamaban Jane. Eso también le recuerda a Connie que Aldous le dijo que ese cochero era un traficante y si tenía un sol tatuado podrían estar relacionados, pero se pregunta quiénes rayos son. Y Randolph ve que no puede ocultarlo y le dice que es una organización criminal a la que han perseguido por mucho tiempo. Entre ellos hay problemas de asesinato, tráfico de personas, secuestro, contrabando de alucinógenos y quién sabe qué más, pero no pertenecen a ninguna nación, tan solo trabajan porque se les paga. Y su nombre es conocido como Dae Gallows, que significa algo así como el gallo que canta en el alba. A la mañana siguiente Connie habla con Scarlett, la cual le dice que sí, ella se refería a la droga llamándola Jane, pues al parecer no era ilegal hace 10 años, aunque nunca fue de su agrado. Y por cierto, ella ya está mucho mejor luego de su siesta. Justo allí le avisan a Connie que Kate vino a verla, lo cual la sorprende bastante y enseguida la tiene que ir a ver. Su amiga le dice que anoche un mensajero de los Grail fue a preguntarles por ella, debido a que todavía no volvía a casa. Su preocupación es evidente y le pregunta qué es lo que está haciendo, porque a estas alturas piensa que ya es algo peligroso, y si es así tiene que dejar eso atrás. Pero precisamente por el peligro que hay, Connie no quiere involucrar a su amiga, no le puede decir nada, aunque claramente no hacerlo también la está lastimando. No le dijo lo de compromiso ni lo de anoche. Ella entre lágrimas le pregunta por qué no se lo quiere contar, pero Connie tan solo le pide disculpas. No hay nada que le pueda decir y tan solo se regresa a su casa, dejando a la pobre bastante lastimada. Y también es evidente que Connie no se encuentra nada bien por hacer eso. Pero mientras reflexiona, escucha un ruido fuera de su casa y se ve un hombre que deja tirado una especie de paquete. Connie corre a ver de qué se trata, pero es muy peligroso y Scarlett intenta decírselo. Aún así la chica lo abre inmediatamente y se encuentra con una carta con el cabello de Kate. En la carta le piden que vaya sola a la orilla del lago Barnadia mañana al mediodía. No se lo debe decir a nadie porque si lo hace lo próximo que recibirá va a ser un dedo. Por lo pronto no sabemos más de esto, pero si le damos un vistazo a una niña que está saludando a Salvador, el cual es justamente el comerciante que se infiltró en el castillo. El tipo le dice a la niña llamada Shoshana que le trajo un recuerdo. Le dice que lo puede dejar donde más le guste y es justamente el séptimo príncipe de Faris. Aunque Shoshana no entiende qué rayos acaba de hacer. Por el lado de Kate vemos que ella despierta golpeada y con el cabello arruinado. Un hombre aparece ante ella y le exige que le dé la llave de Lily Orlemunde. Obviamente la pobre no tiene ni idea de lo que habla, pero el hombre le dice que sabe que Constance la tenía. Así Kate entiende que el objetivo de él en realidad es Connie. Ella intenta decirle que no sabe nada, pero aunque lo supiera, le deja en claro que no se lo diría, lo cual hace que se gane un buen golpe. Y el tipo estaba a punto de seguir desquitándose, pero aparece Salvador. Muy sonriente le deja en claro a José que su trabajo es vender el paraíso y le pregunta qué rayos cree que está haciendo. José dice que también buscar la llave es su trabajo. Perdió un compañero por andar siguiendo la pista de eso y fue justamente cuando se relacionó con Constance Grail. Pero pese a esto, Salvador le pregunta ¿y eso qué tiene que ver? Se acerca y le dice que esto es tan solo una advertencia, pero tendrá que arreglar su propio desastre. Salvador también se acerca a preguntarle a Kate si le guarda rencor a Constance, pero ella muy firmemente dice que no. Conocerla fue lo mejor que pudo haberle sucedido y el mero hecho de poder llamarla su amiga es el mayor de sus orgullos, así que guardar rencor es un mal chiste y ver que se comporte tan tenaz le da curiosidad a Salvador. Pero por lo pronto nos permiten conocer el pasado de Kate. Hace 11 años en pleno invierno, Kate tenía que ir a una fiesta de nobles, pero su mamá no la pudo acompañar, aunque al menos la recompensó con unas galletitas que a ella le encantan. Cuando llegó a esa fiestita justamente se topó con Pamela, la pequeña diabla. Kate intentó ser muy amable y presentarse, pero la muy desgraciadita le dice a Kate que apesta horriblemente, de la nada, y el grupo de sus amigas comienza a burlarse porque huele a plebe, al igual que su mamá también apesta. Obviamente Kate se sentía súper mal, y en eso Pamela también intentó hacer que Connie dijera lo mismo, porque seguro a ella también le parece apestosa, pero Connie tan solo se acerca a olerla y le dice que no huele nada
nada mal. Es más, diría que huele rico y como a galletitas. Y parece que desde entonces fue que Pamela le tuvo odio a Connie, tanto que se terminó retirando en ese instante. Y a la pobrecita Connie le dio hambrecita porque pues sí olía a galletas. Kate, ya bastante más alegre viéndola así, le ofreció unas cuantas. Connie las terminó disfrutando muchísimo, y eso animó a Kate a que comenzara a ser amigable con Connie. Fue ahí cuando ambas se presentaron mutuamente. Por el lado de Connie, ella no deja de pensar y preocuparse por su amiga. Digan lo que le digan, ella no quiere quedarse de brazos cruzados, aunque tampoco debe hacerle caso al tipo que le mandó la carta. Y eso es algo que le agrada a Scarlett porque ya no está actuando de forma estúpida, o al menos no tan estúpida. Por eso Connie termina saliendo de su casa, pero se topa también con el conde, el cual la nota bastante pálida y ella le pregunta el por qué está aquí. Según él, tiene algo que preguntarle a Scarlett, y es si había alguien más en el baile usando el paraíso del chacal. Honestamente, Connie le quiere contar sobre Kate, pero tiene miedo de que si habla le pase algo a su amiga, aunque el conde la nota bastante mal. En eso Scarlett se acerca y le nombra a alguien llamado Norman Howden, pues él también estaba allí y le encantaba consumir Jane. Esta información ella se la da al conde, el cual parece tener sus dudas, pero dice que se va a ir a investigar, y Connie ya no le pudo decir nada. Ve que involucró a su amiga de la peor manera posible, y seguramente su amistad ya no volverá a ser como antes, pero aún así está preocupada y por eso continúa para reunirse con Kate. Ambas están amenazadas, pero Kate se enoja con ella porque vino para acá. Le dice que si se planea sacrificar, entonces no tiene sentido que la vaya a salvar. Como siempre, puede ver que no piensa bien las cosas, y pese a la situación, ambas están muy contentas de verse, y por eso las dos quieren llorar. Pero Connie ve que no tiene tiempo para eso y pide que liberen a Kate, porque ya la tienen a ella. Entonces uno de los bandidos la suelta, pero para que alguien más la remate en otro lado. Connie se queda impactada al ver que no cumplieron su parte del trato. Se empieza a desesperar y comienza a gritar, pero Kate antes de irse tan solo le dice que siga su propio camino, pues parece que ya está preparada para lo peor. Connie está muy enojada porque no cumplieron con su palabra, pero el bandido le dice que es culpa suya por haberse dejado engañar. En el fondo ella sabe que eso es verdad, pero no puede aceptar la realidad y comienza a desesperarse más. Dice que les va a contar todo lo que quieren, pero la tienen que soltar. Y a José honestamente le da un poco de tristeza ver que la otra al menos estaba preparada para lo peor, y hasta el final se ha estado manteniendo digna. Connie no le hace caso y se mueve bruscamente, pero de pronto se escucha el sonido de un disparo en el bosque. Sabiendo lo que significa, ella cae rendida y se pone a gritar en medio de todo. Viendo que ya no hace nada, José ve que es el momento de actuar, pero en ese instante aparecen un montón de soldados junto con Randolph apuntándole a ellos. Connie se sorprende muchísimo de verlo, y José obviamente está más sorprendido de ver a la policía militar. Randolph de paso le avisa a José que ya arrestaron a su compañero, y Connie se alegra porque puede que Kate esté bien. José se emperra porque ve que lo engañaron, y entonces aparece Scarlett diciendo que es culpa de él por dejarse engañar. Ya estando en la calma y la comodidad de su hogar, ellos se reúnen a hablar. Aparentemente ese conde Norman Howden falleció hace 13 años. Jamás pudo haber asistido a ese baile de antifaces. Scarlett le cuenta que era un viejo cascarrabias que adoraba predicar la palabra de las diosas. Un día alguien se cansó de escucharlo y le quitó la vida. Las últimas palabras de ese conde fueron: Dios, que alguien me salve. En pocas palabras, Scarlett le mandó un mensaje oculto a nuestro conde. Por eso él se puso las pilas y la pudo cuidar. Y obviamente Connie está muy agradecida con su amiga. Además, Randolph ya se lo había dicho antes. Notó que mentía porque es muy mal haciéndolo. Y Connie se disculpa con él por haberlo preocupado. Pero luego se da cuenta de que no lo pudo haber preocupado porque simplemente es un conde haciendo su trabajo. Así que se siente un poquito avergonzada por andar diciendo esas cosas. Sin embargo, el conde le dice que es verdad. Se acaba de dar cuenta de que estaba preocupado por ella. Y eso hace que a las dos casi se le salga el corazón. Más que nada Scarlett, porque jamás pensó que este bruto insensible chapado a la antigua podría sentir algo así. Aunque antes de que Connie siga sintiéndose muy avergonzada, llega justo alguien a decir que Kate Lorraine está en la enfermería y ya la terminaron de tratar. Por eso ella va corriendo a ver a su amiga. Lo malo es que saliendo se topa con Amelia Hobbs, la cual obviamente se acerca a molestar a la pobrecita porque quiere saber qué anda haciendo, aunque no lo hace de más porque justamente ella le quiere pedir un favor a Connie, pues se enteró de que le cayó bien a la princesa Cecilia, y según Amelia tiene una primicia que podría sacudir al reino. Ella se pudo enterar de que por las venas de la princesa consorte corre la sangre de una prostituta, y eso podría traerle problemas porque su familia tiene un linaje muy puro, pero según unos informes hay indicios de manipulación en su registro familiar. Es verdad que el vizconde Luce sí tuvo una hija con su esposa, pero parece que falleció a causa de una epidemia hace mucho tiempo. Como ella nació enfermiza, el vizconde eligió tener otra hija. Aunque sus ojos color rosa demostraban que tenía la sangre Luce, o sea la sangre pura de un noble, él eligió entregarla a un orfanato porque su madre solo era su amante, y dicen que ella y un chico del mismo orfanato se juraron amor eterno. Dicen por ahí que su nombre era Sisi, y justamente la princesa suele escaparse del palacio para visitar a la gente más pobre. La gente toma eso como una virtud
virtud, pero puede que solo fuera a visitar a su amorcito. Obvio, ante esta información, Connie tan solo está atónita. Además, Amelia le cuenta que quien era la fuente más confiable de esa información se hizo drogadicto de golpe. Y muy curiosamente, él era el esposo de esa mujer que se quitó la vida. Por eso Amelia necesita una nueva fuente de información cercana a la princesa consorte y quiere que Connie se encargue de eso. Después de decir eso, simplemente se va. Y de todo esto, Scarlett tampoco sabía nada de lo que dijo, lo cual otra vez es muy curioso. Pero no importa, Connie va a visitar a Kate y ni muy bien la ve, se abalanza a sus brazos porque la extrañó muchísimo y se alegra de que esté bien. Y pese a que Kate intenta mantenerse fuerte, se nota que también salió bastante mal parada de esto. Tenía bastante miedo, pero simplemente actuó con valentía. Connie lo entiende y en virtud de eso tiene muchas ganas de contarle todo ahora. Y mientras ella hace eso detrás de bambalinas, está pasando algo muy interesante. A José lo encerraron, pero es visitado por una mujer. José recita las palabras kirikiki kirikuku y ella termina la frase diciendo mantén la calma. Eso hace que José se relaje porque lo van a soltar. Siente que es su día de suerte, pero en realidad lo terminan eliminando. La misma mujer va paseando por ahí y se termina topando con Salvador, el cual la llama Cés, pero en realidad aquí la tendría que llamar Princesa Cecilia. Ella le dice al mercador vetado que desaparezca, lo cual es cruel porque Salvador le dice que fue ella quien lo vetó, y Cecilia está molesta porque sí pudieron detectar lo del fármaco abortivo, y él había dicho que nadie podría hacerlo por el olor. Aún así Salvador dice que podría aprovechar la oportunidad y darle un hijo al príncipe, pues la gente de arriba lleva pidiéndoselo mucho tiempo, aunque ella no quiere hacer eso porque la va a limitar de muchas formas. Por algo ella le pidió el fármaco. A Salvador le da completamente igual. De todas formas, no le gusta utilizar a los niños, pero dejando eso de lado, él le dice que vino para darle un mensaje de la sede. Se reanuda lo del santo grial de Eris. De nuevo, a partir de aquí pasa un tiempo, y podemos ver cómo Scarlett se queja porque su venganza como que no ha estado avanzando como debería. De hecho, aquí ya pasó un mes desde el secuestro. El testimonio de Kate reveló varios datos sobre la misteriosa Daegalus, y las palabras que dejó la señora Lily era un santo y seña de dicha sociedad, o sea, el kirikiki kirikuku. Y el objetivo de dicha sociedad, al parecer, es robar la llave que dejó Lily, misma que Connie decidió dejársela a su prometido para que investigara por su cuenta. Además, el secuestrador también tenía un sol tatuado, por eso podría ser miembro de Daegalus, pero terminó siendo silenciado antes de un interrogatorio. Varios testigos vieron que la princesa Cecilia se encontraba cerca. Y hoy en el presente, nuestra querida Connie al parecer llamó a Abigail, cosa que no termina de agradarle a Scarlett, pero ella lo hizo para reunirse con la vizcondesa Aisha Huxley, pues la última vez justamente Scarlett le quería hacer unas preguntas, y para que se puedan reunir quiere aprovechar la amabilidad de los O'Brien, básicamente porque por el rango de Connie, esa tipa ni siquiera le haría caso. De hecho, justamente ahí va llegando Abigail, pero esta vez está acompañado de una pequeñita, que de la nada comienza a decir que es una mujer muy linda, tiene ojos amatistas y un vestido escarlata hermosos, parece una princesa, y Connie se saca de pedo porque esa muchachita puede ver a Scarlett, y como le hicieron muchos halagos, a Scarlett le agradó a esa niña, y pues Connie no se esperaba que la situación se viniera de este lado, pero tuvo que contarle todo a Abigail, la cual comprende todo ahora, y también va a ayudar a Connie para que consiga esa reunión con Aisha, aunque a Connie le cuesta creer que le hayan creído que puede ver un fantasma. Sin embargo, para Abigail de por sí Connie ya era rara desde que la conoció, y tiene sentido que Scarlett esté con ella. En ese instante ella misma grita al aire si acaso la puede escuchar, y la niña llamada Lucia le señala dónde debe hablar. Seguido, Abigail le dice que le dolió profundamente ver cómo la ejecutaron, por eso tiene ganas de ayudarla, y Scarlett tan solo le dice que desearía que se limitara a sus chistes con cara de sapo. Es muy descortés, pero Lucia es muy linda y inteligente, y le dice a Abigail que sí, dijo que estaría encantada, aunque Abigail sabe que en el fondo ella seguro está insultándola mientras hablan. A todo esto, Connie sigue muy impactada de que otra persona pueda ver a Scarlett. Abigail le cuenta que su sobrina Lucía nació con una intuición bastante aguda, y de hecho también hay otra persona que podría ser igual, justamente el vizconde Hemsworth, porque se supone que él cuenta con el favor de las diosas. Connie en ese instante se pone a pensar, y recordando la fiesta de antifaces, el tipo le había hablado, pero no se dirigió directamente a Connie, así que ahora mismo ella está súper confundida. Pero Scarlett le dice que se olvide de ese nuevo rico, no tienen tiempo que perder, aunque antes de que se vaya, Abigail le recuerda que debe hablar con su prometido sobre la petición que le acaba de hacer. Connie dice que por supuesto, y se terminan retirando, dejando mucha comida atrás. Yo jamás
jamás haría eso. Pero bueno, mientras van viajando, Connie también recapitula otras cosas. Por ejemplo, Teresa Jennings perdió la vida en una autodesvivisión. Después de eso, su esposo Kevin Jeggins se convirtió en drogadicto. Abigail se puso a investigar sobre esto y Dae Gallows vende el alucinógeno llamado el paraíso del chacal, cosa que ya sabíamos. Por eso Scarlett le dice que olvide eso y que recuerde preguntarle a ella lo que pasó hace 10 años. Connie tiene curiosidad de cómo es esa persona y a Scarlett, pues sin filtros, le cuenta que ella era una chica muy triste y sin nada de gracia. Se podría decir que era una de sus seguidoras o admiradoras. Si ella se ponía un vestido rojo, Aisha también lo hacía. Si se vestía de azul, ella también, y hasta le copiaba el corte de cabello. Sin embargo, solo una vez se acercó a ella y le habló. Mirándola a los ojos, le dijo que quería ser como ella, y Scarlett, con sus encantos, simplemente le dijo que el mundo no necesita tener a dos Scarlett Castiel. Pero también nos vamos a la perspectiva de Randolph. Él mismo acaba de llegar donde un marqués, y no cualquiera. Este es Adolph Castiel, el cual le pregunta qué está haciendo aquí. Por eso Randolph, siendo muy directo, le quiere preguntar algo, y es si sabe sobre el santo grial de Eris. El señor lo mira fijamente y le dice, no sé a qué te refieres. Aparentemente nunca escuchó de eso. Y Randolph le dice, ok, y se va retirando. Pero antes, el señor dice que le dará una advertencia amistosa. Debe terminar de armar su mano antes de intentar jugarla. Ese es un gran secreto para vivir muchos años. Y ya con eso el conde se retira. Volviendo con Connie, sigue repasando y repasando. Y ahora se va un poquito más atrás, pues todo comenzó con el intento de envenenar a la princesa Cecilia hace 10 años. Cuando encontraron veneno en uno de los jarrones de agua de su casa, se terminó inculpando a Scarlett, aunque Connie no entiende por qué la culparon a ella. Pero según Scarlett, todo salió tal y como dijo esa mujer. Encontraron un arete de piedra de luna igual al de ella, justo en la escena del crimen, y por purita mala suerte, había llamado a la casa unas pocas horas antes. Ella llegó y cacheteó a Cecilia, pero curiosamente ese arete ni siquiera era de ella, pues siempre tuvo puesto los dos, y eso es algo que ella mencionó para defenderse, junto con que todo lo que ella usa son obras de un maestro artesano, y simplemente haber preguntado en talleres habría demostrado su afirmación, pero no quedó libre de sospecha porque lo inspeccionaron y dijeron que uno de los aretes que ella tenía era falso. Dijeron que seguro ella sabía que la iban a investigar y tenía preparada una copia, pero en realidad hubo alguien que cambió el suyo original por una copia e hizo que lo llevara sin darse cuenta, y no tienen idea de quién fue. Pero al final el rey dio permiso para registrar su casa, porque nadie se habría atrevido a tocar la residencia Castiel sin una orden real. Y pues ya lo que sabe, terminaron encontrando un frasco con veneno medio vacío en su cuarto y la llevaron a una celda. Connie le pregunta si sospecha de Cecilia y ella dice que pues fue quien más se benefició de su muerte. Por eso hasta hace poco seguía creyendo que ella lo planeó todo, pero a decir verdad ya no sabe qué pensar, debido a que cuando la vieron no parecía estar nada satisfecha. Tras 10 años parece seguir odiando a Enrique tanto como siempre. Tampoco parece estar interesada en el poder o riqueza. Por eso es muy curioso saber cuál es el objetivo de esa bruja. Palabras más, palabras menos. La realidad aquí es que todavía quedan muchas cosas por resolver. Y además Scarlett cuenta que lo de hace 10 años no lo es todo. Algo está sucediendo ahora mismo y sabe que Cecilia también tiene algo que ver. Recordando lo que contó la reportera, Cecilia Luce era hija de una prostituta y se crió en un orfanato. Kevin Jeggins, que se acercó a la verdad, terminó siendo incapacitado, lo cual también es muy curioso. Para colmo, el mercader que la visitaba raptó al séptimo príncipe de Faris. Y pues ya son muchas coincidencias. Connie recuerda a ese mercader con el nombre de Vado. Pero hablando de eso, Scarlett recuerda que el secuestrador tenía un cómplice llamado Salvador. Y pues escribiendo sus nombres en papel, se parecen bastante. No parece ser una coincidencia. Si son la misma persona, pueden suponer que Cecilia también está involucrada con Dae Gallows. Otra persona relacionada con todo esto puede ser Kiara Crafton, esa mujer que se cayó en la fiesta de antifaces. Y entrelazando todo lo que hablaron, se dan cuenta de que Dae Gallows es quien está arriba de todo esto. Pero Scarlett le dice que olvida algo importante. Dae Gallows también la quiso atacar a ella. De hecho, quien secuestró a Kate Lorraine también buscaba la llave de Lily. Scarlett hace un momento dijo que algo estaba sucediendo en el presente, pero quiere corregirse. Algo ha estado sucediendo durante los últimos 10 años y todo pasa en Aldevide. Y viendo cómo están enlazadas las cosas, no se sorprendería de que también influyera en su ejecución. Lily perdió la vida y también puede haber sido por eso, pues sus últimas palabras fueron: destruye el santo grial de Eris. Aunque siguen sin saber sus
significado. Al poco tiempo ellas también se terminan reuniendo con el conde, aunque lo hacen en un museo, lo cual es raro, pero aparentemente la familia Orlamunde donó muchos artículos aquí y podrían tener alguna pista sobre la llave. De hecho, él ya había venido con Lily. El problema es que se lo dice Connie, quien ahora mismo está confundida con sus sentimientos, y le da un poco de envidia que llame a Lily con tanta confianza. Mientras atrás Scarlett no puede creer el poco tacto que tiene ese cavernícola. De hecho, en este lugar también tienen un libro sagrado que la Santa Anastasia recibió de las diosas. Y es muy interesante, pero Connie no presta mucha atención y Randolph le pregunta si acaso tiene hambre. Ella intenta negarse, pero al parecer sí tenía hambrecita y le rugió la panza. Se van a comer y Randolph le dice que la solicitud de Abigail tomará algo de tiempo. La princesa es prioritaria del hospital que tiene a Kevin Jaggins de paciente y va a tener que pasar por muchos trámites molestos. Connie le cuenta que Scarlett y ella repasaron lo que sucedió hace 10 años. También eso de que cambiaron los aretes. El conde le dice que leyó informes de eso. El que era una imitación no estaba hecho de piedra luna, pero era de un tipo de nácar llamado nácar plateado. Y Connie está feliz comiendo, pero Scarlett le dice que pregunte. Quiere saber cómo se comparan los diseños. Según el conde, esos aretes eran idénticos. El nácar plateado no circula por muchas rutas. De hecho, él buscó quien lo había comprado en ese momento y encontró un nombre familiar: la familia Spencer. Y no es el de iCarly. Según Scarlett, ese es el apellido de soltera de Aisha, y los Spencers tienen varios talleres que trabajan con metales preciosos. Tal como contó Scarlett, Aisha estaba loca y le copiaba en todo. Que haga una réplica de sus aretes no es nada descabellado. Y además de esto, el conde sabe que ella se quiere reunir con Aisha, quien también podría estar involucrada con Daedalus. Por eso le pide que tenga mucho cuidado. Ellas también pasan por una zona, justamente la zona donde le quitaron la vida a Scarlett, a quien le parece curioso esto porque no recuerda nada. Y ya por otra parte, justo podemos ver a Aisha, la cual está desesperada porque no pensó que Connie va a obtener ayuda de los O'Brien. Y esta mujer también está al tanto de que la gente piensa que Connie es un reflejo de Scarlett, lo cual para ella es un insulto porque nadie la podría reemplazar. A día de hoy, ella todavía la considera su diosa. Justamente recuerda la primera interacción que tuvo con ella, pues Scarlett le preguntó por qué la estaba viendo tanto. Aisha justo ahí se impactó mucho, pues no pensó que Scarlett conociera su nombre. Sin embargo, ella le dice que la otra vez se presentó en su fiesta y por eso lo recuerda. A Aisha eso le parece increíble y Scarlett le dice que por supuesto no está hablando con una cualquiera. Y mientras ella está en sus pensamientos, justamente llega Connie. Lo que hace Aisha es buscar una especie de daga de su escritorio. Baja y la recibe, disculpándose también por lo burdo de su morada. Y Connie tan solo responde con elegancia, de la misma manera que lo haría Scarlett. Aisha solo ignora eso y le pregunta por qué se tomó la molestia de incluso usar a los O'Brien. Connie se disculpa por eso, pero es que simplemente necesitaba verla. Y pasando directo al grano, Connie le pregunta qué es ese olor. Le cuenta que una amiga con un buen olfato y memoria excelentes le habló sobre algo, y ahora que está aquí lo puede corroborar. Por eso le pregunta a la señora Huxley por qué huele al paraíso del chacal. Aisha se lleva una gran sorpresa, pero intenta mantener la compostura. Aunque su ansiedad es evidente, ella le pregunta si se refiere a ese alucinógeno que estuvo de moda hace 10 años, porque si es así debe haber algún tipo de error. Se excusa diciendo que lleva un perfume poco corriente. Es súper extraño y viene de quién sabe dónde, por eso seguro no ha escuchado de él. Pero en ese instante Scarlett cambia de lugar con ella y le dice que miente tan mal que da risa. Eso le parece un insulto a Aisha y dice que no tiene que aguantar esto, pero Scarlett le dice que parece una niña haciendo un berrinche, tan solo porque descubrieron su travesura. En pocas palabras, es una malcriada. Otra vez Aisha no comprende qué está pasando. Connie tuvo un cambio repentino. Tiene el mismo cuerpo de niña, pero es como si fuera otra persona. Y en ese instante Scarlett le dice que intentar engañarla es mucho más grosero que cualquier cosa que ella haya dicho. Y le pregunta con quién cree que está hablando. Esos gestos, la manera de mirar y cómo se comporta, Aisha jamás los podría confundir. Hace 10 años Scarlett Castiel era el centro de su universo entero. Ella y su prometido, el príncipe heredero Enrique. Esa pareja que nunca se vio como una pareja romántica. Aunque es cierto que se llevaban súper bien, incluso parecían hermanos. Aisha adoraba verlos juntos, pero entonces apareció esa mujer. Comenzaron rumores sobre el amor de ellos dos. Lo peor es que Aisha sabía que esos rumores iban a ser realidad a menos que alguien los detuviera. Pero justo cuando pensaba en lo que tenía que hacer para detenerlos, se topó en una conversación con su hermana, a quien comenzó a notar mucho más delgada desde la última vez que la vio. Ella le cuenta que es por unas sales aromáticas extranjeras, las cuales hacen maravillas. Una simple pizca ayuda y usar de más es malo para la salud, lo cual le dio una idea de inmediato a Aisha. Sabía que Cecilia era enfermiza de nacimiento. Si enfermaba, se tendría que regresar a las tierras de su familia. Fue ahí que se puso réplicas de los aretes de piedra de luna de Scarlett, y entonces se fue de visita a la residencia de los Luce.
bañarse. No tenía idea de que Scarlett iba para hacer unas horas antes, pero vio el frasco de agua y vio que era el momento perfecto para actuar. Se decía a sí mismo que era por Scarlett, porque ella haría lo mismo. Pensar en eso le dio fuerzas y comenzó a envenenar el frasco. Todo porque así pensó que se iba a convertir en ella. Todo esto se lo cuenta Scarlett, y ahora que sabe la verdad puede ver que la culpable de que haya fallecido es esta mujer. Sin embargo, Aisha le dice que no sabía que eso era veneno, y no está mintiendo. Todavía tiene esa botella que usó aquella vez. Si se revisa pueden ver que tan solo es un medicamento para adelgazar. Por eso le dice a Scarlett que no es su culpa y que por favor la perdone. Sin embargo, la misma le pregunta entonces por qué no confesó su crimen. Que no fuera un veneno no cambia nada, porque eso no quita que Aisha supiera que Scarlett era inocente, y ella acabó perdiendo la vida por un delito que no cometió. Aisha, muy mal de la cabeza, dice que lo hizo por ella. Piensa que Scarlett hubiera hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad, y por eso se ensució las manos. Pero Scarlett le deja en claro que hubiera preferido morir antes que hacer algo tan deshonroso. Todo eso que pasó hace 10 años lo hizo ella y por su cuenta. Y le pregunta a Aisha quién rayos se cree que es para poder usarla como excusa. Por eso se lo pregunta una última vez. ¿A quién rayos cree que le está hablando? Y Aisha en el fondo lo sabía. Conocía la verdad, pero cerró los ojos para evitarla. En ese instante comienza a sacar la daga de antes. Sintiéndose culpable por quitarle la vida a Scarlett, intenta quitarse la suya, pero justamente Connie la detiene. Enojada, le dice que su muerte no va a borrar lo que le hizo a Scarlett. La mira de frente y le dice que va a tener que vivir y expiarse. Ashley, bastante impactada, termina desmayándose de la nada. Sus sirvientas la recogen, y unos días después, Aisha se puso en contacto con la compañía Mayflower, diciendo que quería confesar sus crímenes. Connie termina reuniéndose con el conde después de todo esto, muy feliz de que él haya venido a verla. Le cuenta lo de Aisha y todo lo que hizo, y la prueba es que según ella todavía conserva ese frasco de veneno, que técnicamente no era veneno, y según el conde va a tomar tiempo poder verificar todo esto. De paso, Connie le dice que ella ha estado consumiendo el paraíso del chacal, así que sí estuvo teniendo tratos con Dyke Gallus. El conde quiere seguir hablando, pero ve que Connie no se siente muy bien, por eso le dice que cuando esté mejor le puede dar los detalles. De momento solo la va a llevar a casa. Por otra parte, Scarlett está muy enojada. Le reclama a Connie porque ella tuvo que haber dejado que la otra se quitara la vida. Le parece muy estúpido y quiere saber por qué la salvó. Ahora saben que toda la culpa fue de ella, pero a Connie no le interesa eso. No puede dejar que una persona se quite la vida enfrente suyo, y mucho menos usando de excusa a su amiga para hacer algo tan feo. Incluso yéndonos al objetivo, si se quita la vida habrían perdido muchas pistas. Por eso le dice que todavía le falta mucho para que consume su venganza. Necesitan saber quién cambió los aretes, la señora Lily y Dyke Gallus. En realidad todavía no resuelven nada, pero la tranquiliza y le dice que si hace falta va a pasar el resto de su vida ayudándola a que tenga su venganza. Y pues Scarlett se quedó pasmada. Muy de vez en cuando Connie sabe qué tiene que decir, y eso la hace bastante feliz, pero no debe dejar que se le suban los humos. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Comenta la palabra elegante para saber que llegaste hasta el final. Y por si juegan Fortnite, por favor usen el código Darkizama en la tienda. También me encuentran así en las redes sociales, así que ahí los veo. Y si tú no quieres perderte lo que pasa en esta historia, suscríbete ya que los capítulos saldrán todos los jueves, siempre y cuando le den mucho cariño. Sin más, mi nombre es Darky, te quiero muchísimo y te mando un besito bien puerco. ¡Nos vemos!